Los humanos y el clan demonio unen fuerzas contra un enemigo más poderoso. El campo de batalla está cubierto de cadáveres de soldados. Y los únicos que aún permanecen en pie son una hermosa mujer rubia conocida como la heroína y un hombre de cabello plateado conocido como el rey demonio. De pronto, ambos observan cómo se abre un vórtice en el cielo negro, del cual emerge lentamente una mano pálida con garras afiladas. Tanto Ygritte como la heroína esperan la aparición completa de la criatura, anticipando su muerte, hasta que del portal surge una figura encapuchada y cubierta con una capa, cuyo rostro permanece oculto. Posee 6 brazos y un ojo brillante que asoma desde la parte media de su cuerpo bajo el manto. Tanto los demonios como los humanos llaman a este tipo de criatura el forastero. Entonces, la heroína desenvaina su espada y lanza un tajo que provoca la explosión del monstruo, pero cuando el humo se disipa, es evidente que no ha sufrido ningún daño. Al acercarse peligrosamente a la heroína para eliminarla, Ygritte reacciona y prepara un rayo de energía mágica, logrando distraer al monstruo justo antes de que ataque y lanza la ráfaga con toda su fuerza, lo que finalmente convierte al forastero en cenizas. Ambos se sienten aliviados por haber logrado la victoria, sin embargo ese alivio resulta prematuro, ya que múltiples vórtices comienzan a abrirse en el cielo uno tras otro, y de cada uno emerge un monstruo gigante diferente con rasgos únicos. Frente a ellos se alzan innumerables criaturas, cada una más poderosa que ellos individualmente, por lo que el prota se resigna al hecho de que esta será su última batalla juntos y propone que su resistencia final tenga un propósito. No obstante, la heroína le responde que aún queda una opción y desata una magia que envuelve a Ygritte en una aura dorada, explicándole que es un poder capaz de enviar un alma a otro momento y lugar en el tiempo y el espacio. Le revela que ella ya ha muerto una vez y reencarnado en el mundo de Ygritte gracias a la diosa de la reencarnación, quien le otorgó la habilidad de volver a renacer, y le dice que esta vez le cederá ese don a él. Cuando Ygritte toca la luz dorada, siente que es un poder superior a todo lo que ha experimentado antes. La heroína le cuenta que los forasteros aparecieron hace 3 años y que a pesar de ser pocos al principio, se reprodujeron en masa hasta volverse incontables. Por ello, su plan es enviarlo a un momento anterior a la aparición de esas criaturas, para que las elimine antes de que muchas vidas se pierdan. Ygritte se opone y le pregunta por qué se sacrifica a ella misma en lugar de usar el hechizo de reencarnación para salvarse, pero la heroína admite que valora más la vida de él que la suya propia. En ese momento, Ygritte recuerda su primer encuentro, cuando la heroína irrumpió en su castillo dispuesta a enfrentarlo con la espada en mano, aunque en vez de luchar, ambos resolvieron sus diferencias mediante el diálogo. Con el tiempo, humanos y demonios celebraron su alianza, y durante esos días de paz todos vivían felices, incluyendo a la heroína y a Ygritte, quienes se convirtieron en grandes amigos. Recordando una noche de conversación, Ygritte se da cuenta de que se enamoró de Val, la heroína, desde el primer instante en que la vio. En el presente, Val le explica que para que el hechizo de reencarnación funcione, quien lo lanza debe morir, y al ver los monstruos que la rodean afirma que eso no será un problema para ella. Con una sonrisa, dice que está a punto de hacer su gran salida como la heroína, mientras Ygritte intenta detenerla, sin éxito, ya que no puede salir de la barrera dorada en la que Val lo encerró. Ella le dice que ya que se acerca el final, quiere confesarle algo: hubo una razón por la que no lo atacó la primera vez que lo conoció, y sonriente le revela que se enamoró de él a primera vista. Acto seguido, corre hacia los monstruos mientras Ygritte la observa impotente, viéndola cortar a varios enemigos hasta que finalmente la abruman por su número. Ygritte grita de terror al ver morir a la mujer que ama. Por otro lado, en una gran arena conocida como la Arena Real de Esclavos, un joven llamado Meló practica sus tajos con la espada dentro de una celda, hasta que un guardia interrumpe su entrenamiento trayéndole un plato de comida. Sin embargo, el hombre escupe sobre él, se lo entrega con desprecio y le dice que le ha añadido su especie especial. Luego se burla de su destino como esclavo, recordándole que está ahí porque su madre envenenó a su padre. El chico, indignado, le grita que su madre es inocente y que fue incriminada por una noble celosa, pero el guardia reacciona violentamente y le da un puñetazo en la cabeza. El muchacho cae al suelo y su plato de comida se derrama por completo. Acto seguido, el guardia le dice que llamar arpía a una noble equivale a mostrar desprecio por la nobleza y comienza a pisotearlo una y otra vez como castigo. Mientras es golpeado, el chico recuerda con tristeza cómo su madre, nacida como plebeya, fue injustamente acusada y arrestada por un crimen sin pruebas, y como finalmente fue ejecutada por el supuesto asesinato de un noble. El guardia lo toma del cabello y le dice que ya debería haber aprendido cuál es su lugar, aunque finalmente lo suelta y comenta que solo se detiene porque el chico tiene un combate importante al día siguiente. Además le aconseja que considere su pelea contra un noble como un gran honor. Sin embargo, el chico le responde que ganará gracias a la sangre guerrera de su padre. El guardia se burla de su arrogancia y le dice que un don nadie sin entrenamiento como él no tiene ninguna posibilidad de ganar con una espada roma. El joven, sin embargo, responde que incluso una espada roma sigue siendo una espada y puede atravesar la carne del enemigo.
El guardia se ríe mientras se retira, dejándolo con sus sueños imposibles. El chico entonces toma su espada del suelo. Al empuñar el arma siente dolor, pues sus manos están cubiertas de llagas y ampollas, pero a pesar de ello aprieta el mango con determinación. Sabe que ganar ese combate podría significar una oportunidad de obtener su libertad, así que continúa entrenando sus tajos una y otra vez para acostumbrarse al manejo del arma. Al día siguiente, entra al ring junto a su oponente, un joven vestido con armadura que parece tener su misma edad. Este es Gastón, el noble contra el que debe luchar. De forma sarcástica, Gastón se compadece de su condición de esclavo, recordándole que todo es consecuencia de su sangre plebeya, y añade que se siente afortunado de poder enfrentarse a alguien con sangre Habsburgo en su combate de debut. El esclavo lo reprende por intentar conseguir una victoria injusta, pero Gastón le responde que deje de quejarse, ya que desde siempre el nacimiento ha definido todo en su mundo. Luego se jacta de tener padres nobles de sangre pura, lo cual hace que el chico apriete los dientes con impotencia. Entonces, Gastón llama a su padre, quien se encuentra en un palco especial entre el público, y le pide que observe su momento de gloria. Su padre le devuelve una sonrisa maliciosa. El árbitro pregunta primero a Gastón si están listos para comenzar, y antes de hacerlo les advierte que el uso de magia está prohibido, a lo cual ambos acceden. Justo antes del inicio, Gastón toma al esclavo del hombro fingiendo camaradería y le susurra que de todas formas, no habría sido divertido asarlo con magia de fuego. El chico se estremece ante la hipocresía de Gastón, quien lleva armadura completa frente a un oponente sin protección alguna. El árbitro alza ambos brazos y declara el inicio del combate, haciendo que la multitud de nobles estalle en vítores mientras ambos luchadores se preparan para desenfundar. Gastón carga con intención de matar, lanzando tajo tras tajo, y el esclavo apenas logra bloquear los ataques. Gastón se burla diciendo que no puede hacer nada más, mientras el rostro del chico se llena de cortes y apenas puede contener los embates. Pronto comprende que como alguien sin entrenamiento formal, no tiene ninguna posibilidad real frente a un noble preparado, por lo que suelta su espada y le pide a Gastón que se detenga. Este se muestra confundido por la rendición, pero el chico le asegura que entiende que no puede ganar y se rinde. Gastón, riéndose de su patetismo, no acepta la rendición y proclama que ese combate es a muerte. Al comprender que está a punto de morir, el esclavo huye a toda velocidad, lo cual enfurece a Gastón, quien interpreta eso como una falta de respeto hacia su batalla de debut y grita que debe matarlo para obtener su gloria. Entonces, el chico se detiene de golpe y lo enfrenta con una mirada valiente. Gastón, desconcertado, arremete con una técnica descuidada, exactamente lo que el esclavo había planeado al confundirlo con su aparente huida. Ahora logra esquivar cada ataque con facilidad y finalmente contraataca apuntando al rostro de Gastón. Este sonríe con arrogancia y lanza magia de barrera, rompiendo la espada del chico en dos. Se revela que la barrera es un escudo fantasma que sobrepasa en altura y anchura al propio Gastón y bloquea el tajo con facilidad. El esclavo le recuerda al árbitro que el uso de magia está prohibido, pero el oficial afirma que no vio nada porque tenía polvo en los ojos. Lleno de furia, el chico acusa a todos de estar podridos, pero justo antes de terminar su arenga, Gastón intenta golpearlo, lo que hace que el chico suelte lo que queda de su espada. A pesar de que su oponente ya está desarmado, Gastón no se detiene y prepara su golpe final, luego lo apuñala en el pecho. La multitud estalla en vítores mientras el muchacho yace indefenso en el suelo, y el árbitro proclama a Gastón como el vencedor. Los ojos del chico esclavo siguen abiertos, llenos de lágrimas que caen lentamente. Poco a poco se cierran y su conciencia se desvanece, pero de repente se abren de nuevo, aunque esta vez son los ojos rojos y afilados del rey demonio. Mientras tanto, Gastón está ocupado preguntándole a su padre, quien lo observa desde el palco, si ha presenciado su gloriosa victoria, pero se confunde al ver que su padre mira con asombro lo que ocurre a sus espaldas. Entonces Gastón siente un aura peligrosa detrás de él, se gira y ve que el chico esclavo está de pie. Le pregunta cómo es posible que siga en pie después de haberle atravesado el corazón, perdiendo de inmediato su confianza y quedando empapado en sudor frío. El muchacho se lanza hacia su oponente sin espada, salta con la intención de caer sobre él, y Gastón, desesperado, activa su barrera mágica mientras le grita que es un tonto si cree que puede romper el escudo, ya que ni siquiera pudo hacerlo antes con una espada real. Sin embargo, la patada del chico atraviesa la barrera y lo golpea en el pecho con tal fuerza que le saca el aire, y su cuerpo es lanzado por los aires hasta chocar violentamente contra el muro. El padre de Gastón queda sin palabras, al igual que el resto del público. El demonio, ahora en el cuerpo del esclavo, se queja de haber despertado solo para encontrarse con nobles detestables y declara que su nuevo nombre es Meló, el rey demonio. Más tarde esa noche, el padre de Gastón va a la oficina del gerente de la arena para gritarle por no cumplir su promesa de que su hijo pelearía contra alguien a quien nunca podría perder. El gerente, con su túnica ceremonial, sonríe y le responde con profesionalismo que no pueden revertir los resultados. El padre, indignado, golpea el escritorio exigiendo un reembolso,
pero el gerente le muestra el contrato y le recuerda que él mismo lo firmó. El noble rechina los dientes, sin poder decir más, y el gerente lo toma del cuello mientras lo amenaza con llevar el caso a la corte real si no deja de quejarse. Luego lo suelta y retoma su actitud profesional, diciéndole que aún está dispuesto a arreglar las cosas. Le asegura que usará el prestigio de la arena para mostrarle al esclavo el infierno, y le ordena a su asistente que le explique al noble a qué se refiere. El joven esclavo asistente le cuenta al noble que el próximo oponente del chico será alguien conocido como el verdugo. Al escuchar eso, el noble se alegra, sabiendo que enfrentará a alguien temido por su brutalidad y ferocidad. El gerente promete una muerte violenta para el esclavo y le pregunta si eso lo satisface. El noble ríe con fuerza y expresa su emoción por el próximo combate, añadiendo que espera que el gerente haga que el espectáculo sea lo más llamativo posible. Al salir de la oficina, el asistente le pregunta a su jefe por qué hace tanto para complacer al noble, y el gerente le revela que todo lo que dijo fue solo una fachada, ya que la familia Evans ha ordenado la ejecución del esclavo. El asistente queda sorprendido al saber que esa familia de prestigio, descendiente directa del guerrero divino, está involucrada. El gerente explica que todo es solo una medida preventiva por parte de los Evans, pues jamás aceptarían al chico esclavo como uno de los suyos. Al día siguiente, otro amanecer llega a la arena, y desde uno de los extremos del ring aparece el verdugo llamado Hans, quien lleva media máscara para ocultar su desfiguración y utiliza su apariencia como un arma psicológica. El gerente se encuentra entre el público, anticipando con arrogancia la victoria de Hans, mientras Melo lo observa desde las alturas con desprecio. Hans se burla con una carcajada al pensar en lo que le hará al esclavo, y le amenaza con cortarle la cabeza y guardarla como ha hecho con muchos otros. No obstante, el muchacho permanece sereno y le recuerda a Hans que el combate ya ha comenzado. Antes de que el verdugo pueda reaccionar, la espada de madera del chico ya está a centímetros de su rostro. Hans intenta bloquearla con la mano, pero el impacto le rompe tanto la mano como la máscara, enviándolo volando y dejando expuesta su desfiguración ante todo el público. El verdugo cae al suelo completamente incapacitado, y tanto el público como el gerente quedan en estado de shock al ver que un chico con una simple espada de madera ha derrotado al asesino temido. La multitud estalla en vítores y ovaciones. Más tarde en los camerinos, Melo, el chico esclavo, está solo y sumido en un profundo pensamiento, aunque todos los demás prisioneros lo observan fijamente. Entre ellos comentan con asombro cómo logró acumular 8 victorias consecutivas después de vencer a Hans, admirando además el hecho de que se mantuvo fiel a un estilo de combate no letal en cada una de ellas. Mientras tanto, Melo reflexiona sobre cómo su fuerza actual sigue siendo insignificante comparada con la de su vida anterior, y llega a la conclusión de que eso se debe al cuerpo humano que ahora ocupa. Al explorar los recuerdos del muchacho, descubre que su linaje contiene sangre del guerrero divino. Por ello, decide continuar su ascenso como gladiador esclavo para ver a dónde lo lleva ese camino. Al notar que muchos esclavos lo observan con gran intensidad, sonríe, ya que piensa utilizarlos como compañeros de práctica para recuperar su fuerza máxima. En otro lado, el gerente está frustrado por las continuas victorias del chico esclavo, recordando que la familia Evans le ordenó asegurarse de su muerte. Sin embargo, no solo ha conseguido otra victoria, sino que además se ha ganado el favor del público. Esto provoca en él un temor creciente por lo que los Evans podrían hacer si no logra eliminarlo. Su asistente intenta tranquilizarlo, diciéndole que no tiene por qué preocuparse. Entretanto, Melo está en el centro del ring y se da cuenta de que está rodeado por otros esclavos, todos sonriendo ante la posibilidad de su caída. El asistente anuncia que han preparado un combate especial entre el chico esclavo y 10 oponentes al mismo tiempo. Justo entonces, un mensajero irrumpe en la oficina del gerente con noticias urgentes. El líder de la familia Wilson solicita hablar con él. El gerente queda pensativo, sin saber exactamente qué significa esa solicitud. Mientras tanto, los 10 hombres armados con diferentes armas se posicionan frente al chico esclavo, quien, con la mirada firme, anticipa sus primeros movimientos. Melo revela que el nombre de su recipiente humano es Mio Habsburgo, y que proviene del clan fundado por el guerrero divino. Mientras combate uno a sus oponentes, explica que la familia Evans es la rama principal del linaje, pero que existen al menos 10 ramas más pertenecientes a la nobleza. Añade que aunque los Habsburgo también son parte de la clase noble, son conocidos por no contar con espadachines talentosos. Habla de una competencia de sucesión entre familias nobles cuyo propósito es elegir al próximo dios de Marcia, y menciona que los Habsburgo no tienen ningún candidato digno para ese título. Mientras elimina uno por uno a sus contrincantes, cierra los ojos en mitad del combate y recuerda el rostro sonriente de Val. Uno de los oponentes intenta aprovechar ese momento para atacarlo, pero Melo abre los ojos de inmediato y lanza un golpe certero que lo deja fuera de combate. Entonces comprende que necesitará tanto el poder como el estatus del guerrero divino para derrotar a los forasteros. Al caer su último oponente, decide que se convertirá en un espadachín digno de ser convocado al torneo de sucesión. En ese momento, se le acerca una mujer de cabello rosado,
quien le pregunta si su nombre es Meló. Lo felicita por su habilidad al derrotar a 10 gladiadores esclavos y le pide un favor a cambio de restaurar su honor y el de su madre. Meló sonríe, y poco después ambos viajan en un carruaje por el bosque. Dentro, la mujer le explica que pertenece a la familia Wilson, la cual también posee una línea de sangre del guerrero divino, al igual que las familias Evans y Habsburgo. Añade que en su familia solo nacen mujeres, lo que les impide tener un candidato varón para el torneo de sucesión, y que por ello están en peligro de ser desmantelados. Su propuesta es adoptar a Meló como miembro de la casa Wilson y que los represente en la prueba del sucesor del guerrero divino. El chico le deja claro que su única condición para hacerlo es que limpien su nombre y el de su madre. La joven le aclara que lo que está pidiendo es que arriesgue su vida, pues el entrenamiento del guerrero divino es peligroso y está lleno de duelos letales entre candidatos. Además, si logra obtener buenos resultados, se convertirá en blanco de asesinatos y envenenamientos. Meló analiza que su objetivo es adoptarlo para que sea el candidato varón de los Wilson y así evitar la extinción de su linaje. Intrigado, le pregunta por qué le está revelando todos los riesgos, sabiendo que eso podría motivarlo a rechazar la propuesta. Ella le responde que el lema de la familia Wilson es frugal y puro, lo cual significa que siempre actuarán con justicia y honor sin importar las circunstancias, y declara que ha decidido ser totalmente honesta con él porque le está pidiendo que arriesgue su vida. Meló se siente intrigado por su carácter, así que le pregunta su nombre. Ella responde que se llama Olivia y que es la líder de la familia Wilson. Meló se sorprende de que a pesar de su estatus de esclavo, ella no lo menosprecie, sino que lo trate con equidad y sinceridad. De pronto, el carruaje se detiene bruscamente, interrumpiendo su conversación. Olivia sale rápidamente a ver qué sucede y se encuentra con un enorme oso monstruoso que ha eliminado a su escolta y bloquea el camino. Ella identifica a la criatura como un Devil Grizzly, y el rey demonio deduce que la bestia bajó de su territorio debido a su temporada de apareamiento. Mientras Olivia desenfunda su sable y se prepara para luchar, les dice a los demás que ella se encargará de la criatura. Meló le recuerda que pueden invocar a los caballeros cercanos, pero ella responde que no hay tiempo para eso y le ordena a su asistente que escolte a Meló a su destino. Sin embargo, Meló nota que Olivia intenta contener el miedo que siente ante la criatura. Aunque adopta una postura firme con su espada, no puede evitar que su cuerpo tiemble. Meló le dice que no tiene ninguna posibilidad contra el Devil Grizzly, pero Olivia le contesta que no debe subestimar su habilidad con la espada. Aún así, Meló se adelanta y se coloca frente a la bestia. Olivia lo sujeta por el cuello de la ropa y le pide que no actúe como un héroe y arriesgue su vida. Él la mira y piensa que es una hipócrita, pues ella misma estuvo a punto de hacer lo mismo un momento antes. Con una sonrisa, le dice que le agrada su forma de ser, luego enfrenta de nuevo a la bestia y le dice a Olivia que aceptará su petición. Entonces corre hacia el monstruo y clava su espada contra él, enviándolo por los aires con tal fuerza que el animal empieza a echar espuma por la boca mientras derriba varios árboles y finalmente cae incapacitado. Olivia queda asombrada por su poder, y Meló la mira mientras recuerda a Val. Le promete que como ella, siempre enfrentará a sus enemigos de frente. Finalmente llegan a los muros del castillo donde se llevará a cabo la prueba de sucesión, y Olivia le dice que su camino termina allí. Meló entra al lugar y descubre que el complejo es tan grande y bien equipado como una ciudad. Por donde va, ve jóvenes entrenando con sus espadas, practicando magia o peleando entre ellos. Sin embargo, los demás candidatos lo observan con desdén, burlándose de él por ser un esclavo y por representar a la familia Wilson. En cada rincón, se siente rechazado, lo que solo incrementa su emoción por los obstáculos que deberá superar. Mientras recorre las instalaciones en busca del dormitorio, un joven se le acerca, lo llama con una sonrisa amistosa y se presenta como Jasper. Le dice a Meló que parece perdido, y se ofrece a ayudarlo. Meló lo ignora y sigue caminando sin prestarle atención, pero Jasper lo alcanza para continuar la conversación y le advierte que el mapa que le dieron en la entrada es falso, entregado a propósito para engañarlo, ya que un candidato sobornó al portero para dárselo. Jasper, siempre amable, le ofrece ser su guía, y mientras caminan le explica que la academia reúne a hombres de todas las ramas de las familias nobles y que tras el juicio, se elegirá al nuevo guerrero divino según sus habilidades con la espada y otros talentos. Los candidatos son clasificados desde el rango E hasta el S, siendo este último una categoría que no ha sido alcanzada en años. Jasper guía a Meló hasta un edificio sombrío que no parece un dormitorio, y le advierte que los demás candidatos lo desprecian por ser un esclavo. Al abrir una puerta, revela una sala llena de hombres armados con espadas de madera, todos con una expresión de entusiasmo por tener la oportunidad de golpear al chico esclavo. Jasper le dice a Meló que al igual que los demás, lo odia, y los hombres lo rodean con ansias de atacar. Jasper les ordena que le muestren al invitado la diferencia entre clases sociales. Meló reflexiona que Jasper tiene grandes habilidades políticas y que usa su riqueza y estatus para formar una facción aliada con otras familias nobles. Mientras tanto,
El lugarteniente de Jasper le acomoda una silla para que pueda sentarse cómodamente a observar cómo los demás golpean a Melo. El teniente elogiaba el plan de su maestro para atacar al esclavo, creyendo que era la jugada definitiva para infundir miedo en los otros candidatos y expandir aún más su influencia. Para él, su maestro Jasper era digno de adoración y merecedor del título de próximo guerrero divino. Melo, sin alterarse, preguntó dónde podía obtener su espada de madera, pero uno de los hombres se rió en su cara y le dijo que no tendría una. Otro se le acercó hasta casi rozarle el rostro y le advirtió que lo que ocurriría sería una paliza unilateral. Melo suspiró y empezó a estirarse para calentar. Un segundo estaba en medio de la sala y al siguiente había desaparecido. Volvió a aparecer detrás de uno de los atacantes y lo dejó inconsciente con un solo golpe de canto en el cuello. Otro se lanzó sobre él, pero Melo lo interceptó con un puñetazo que lo hizo salir volando. Entonces advirtió a los demás que eso apenas era su calentamiento. Jasper se levantó de inmediato, alerta, preguntándose quién era ese esclavo que había derrotado a dos hombres entrenados en cuestión de segundos. No podía creer que alguien los hubiera superado con solo sus manos desnudas. Melo lo desafió a unirse a la pelea preguntándole cuándo iba a demostrarle la diferencia de clases. Jasper admitió que lo había subestimado y expresó su sorpresa al descubrir que la familia Habsburgo tenía habilidades marciales, cosa que él desconocía. Melo le preguntó directamente si iba a pelear o no. Jasper respondió que no creía que fuera a perder, pero que aún así lo dejaría pasar por hoy, y se fue. Mientras caminaban, Jasper le preguntó a su lugarteniente llamado Sig si entendía por qué se retiró del combate. Le confesó que era porque sabía muy poco sobre él, y además reveló que conocía su historia de ascenso en la arena de esclavos y cómo ya era elogiado como un espadachín capaz. Por el momento, planeaba aprovechar que solo ellos sabían que Melo también era un artista marcial de primera categoría, algo que podría ser clave en la próxima prueba. Sig elogió la rapidez mental de su maestro, y Jasper sonrió mientras decidía que vigilaría a Melo muy de cerca a partir de ahora. A la mañana siguiente, Melo se dirigió al bosque de bambú, donde lo esperaba el examinador del ritual, un anciano de barba espesa, quien le explicó que lo que estaba por vivir era un rito que todos los recién llegados debían superar. Le ordenó seguir el sendero que le señalaba y le explicó que debía encontrar una inscripción en el monumento del primer guerrero divino para ser reconocido como un candidato legítimo. Además lo advirtió de que el bosque de bambú era una zona de cría de los tigres de trueno. Melo, al oírlo, reconoció que esas criaturas eran monstruos sin clasificación por su nivel de peligro. El anciano agregó que esas bestias atacaban en manadas y eran consideradas un desastre natural por muchas naciones. También le dijo que todo era una prueba de coraje y que no encontraría ningún peligro si seguía la ruta correcta. Sin preocuparse, Melo caminó tranquilamente hacia el sendero, lo que irritó al examinador, quien le gritó que siguiera las señales cuidadosamente. Mientras lo observaba alejarse, el anciano se preguntaba si era valiente o simplemente imprudente. Melo avanzó sin problemas hasta que vio una señal que le indicaba la dirección del monumento. Sin embargo, en lo alto de un árbol de bambú, uno de los hombres de Jasper observaba y sonreía al ver que el joven seguía la señal falsa que él había colocado, todo como venganza por la humillación sufrida anteriormente. Esperaba que los tigres lo devoraran vivo. Después de caminar un rato, un tigre de trueno saltó hacia Melo, quien desenvainó su espada y cortó al monstruo en dos con un solo tajo. De inmediato se oyeron gruñidos a su alrededor, más tigres salieron de entre los bambúes y lo rodearon por todos los ángulos. Melo, sin temor, les advirtió que él había sido el rey demonio y que no ignoraría el desafío de ninguna bestia. El anciano examinador, al entrar en el camino, notó la señal falsa y supuso que era obra de otro candidato, por lo que corrió a buscar a Melo, hasta que se detuvo al ver una pila de cadáveres de tigres de trueno. Se quedó perplejo ante la cantidad de bestias muertas, y justo entonces apareció Melo. El anciano recordó los tiempos en que era impensable que un candidato pudiera enfrentarse a una manada de esas criaturas y se alegró de que este año hubiera, al menos, uno capaz de lograrlo. Melo le informó que ya había confirmado la inscripción del monumento y le preguntó cuál era su siguiente paso. El examinador le consultó qué deseaba hacer con el poder, a lo que Melo alzó la mirada y respondió que su meta era alcanzar los cielos. Mientras tanto, Olivia se encuentra en las instalaciones de alojamiento para invitados del sitio de la prueba de sucesión, tomando té en soledad y sin molestar a nadie. Dos mujeres en el mismo recinto la observan y comienzan a murmurar entre ellas sobre su decisión de nominar como candidato a un hijo de sangre baja, un esclavo de Nick, para convertirse en guerrero divino. Se ríen, considerándola asquerosa y vergonzosa por ello. Olivia se acerca a su mesa y les derrama el té encima a modo de respuesta. Luego les dice que no deberían burlarse de Melo.
La mujer empapada se enfurece y le asegura que su esclavo fracasará tarde o temprano. Declara que espera con ansias el momento en que él caiga para que Olivia sufra una humillación aún mayor. Resopla mientras su amiga la detiene para que no ataque a Olivia. Con firmeza, Olivia les responde que está preparada para enfrentar cualquier desafío que se le presente. Más tarde, la joven de cabello rosado camina por el bosque de bambú mientras recuerda cómo Melot derrotó sin esfuerzo al Devil Grizzly. Sabe que hay muchos otros candidatos capaces de hacer lo mismo, lo que hace que las probabilidades de Melot para convertirse en guerrero divino sean mínimas. Sin embargo, no puede evitar sentir que él es especial, aunque no sepa por qué. De repente se topa con una cabaña y justo detrás de ella aparece el viejo examinador, quien le pregunta si necesita algo, lo que la pone en alerta y la hace sujetar su sable con intención de usarlo, ya que se incomoda al no haber notado su presencia. Desde un primer vistazo, percibe que aunque parece amable, en realidad es el primer guerrero divino. El examinador le dice que ha adoptado una buena postura de combate, pero pronto cambia de tema para hacer comentarios sobre su cuerpo, lo que lleva a Olivia a darse cuenta de que pese a su leyenda, el primer guerrero divino es un pervertido. Ella le aclara que ha venido a verificar el progreso del candidato enviado por la familia Wilson. El anciano inmediatamente deduce que se refiere a Melot y le pide que lo acompañe. La guía hasta una zona donde se encuentra una pila de cadáveres de tigres de trueno, y confirma que fue obra de Melot. Admite que jamás había visto algo igual. Olivia comprende que Melot está en un nivel mucho más alto de lo que pensaba. El anciano le pide que mantenga esto en secreto, ya que si se supiera, Melot recibiría un trato especial. Luego prende fuego a los cuerpos de los tigres y reza por ellos. También le dice a Olivia que Melot será la carta sorpresa de la prueba de sucesión. Olivia asimila la información en silencio, y el viejo se despide diciendo que debe encargarse de conducir la ceremonia para el último candidato. En ese momento, alguien se aproxima, y el anciano se muestra intrigado por la aparición de esa persona misteriosa. Más tarde, cientos de candidatos al título de guerrero divino se reúnen en un gran salón de asambleas. Aarón, uno de los 10 santos de la espada, anuncia el inicio del examen de selección. Los candidatos lo comentan como si fuera una leyenda, ya que logró escalar posiciones solo por su habilidad, sin contar con una línea de sangre especial. Uno de los aspirantes interrumpe su discurso para exigirle que se dirija a ellos con más formalidad, argumentando que son nobles. Aarón se ríe, ya que esperaba un comentario así. Luego inhala profundamente y lanza una mirada intensa hacia los candidatos. La mayoría de ellos, incluyendo al que se quejaba, son lanzados hacia atrás como si una fuerza invisible los hubiera empujado. Jasper deduce que el puro espíritu de lucha de Aarón es suficiente para derribar a quienes lo rodean. El santo de la espada grita que el linaje y el estatus familiar no significan nada dentro de esas paredes, y declara que en ese examen lo único que importa es la fuerza pura. Entonces, se sorprende al ver que un solo candidato ha permanecido en pie, Melot, quien simplemente se sacude el hombro como si nada hubiera ocurrido. Todos se preguntan por qué el chico esclavo no fue derribado por la presión de Aarón. Ambos se miran fijamente. Aarón se lanza hacia Melot mientras desenfunda su gran espada, lo que hace que los presentes contengan la respiración, sin saber qué ocurrirá. El santo de la espada lanza un tajo que se detiene a solo 1 centímetro del cuello de Melot, y entonces le pregunta por qué no esquivó el ataque. Melot le responde con calma que observó todos los signos en su lenguaje corporal y supo que no tenía intención de matarlo, así que no vio necesidad de esquivar un ataque que sabía que no lo golpearía. Aarón sonríe ante su respuesta y le pide que tenga una sesión de práctica con él. En este mundo, la escuela de esgrima Evans trasciende las fronteras nacionales y es conocida en todo el mundo, ya que dojos en las calles enseñan su estilo, tutores privados instruyen a niños nobles con este método, e incluso los Evans sirven como asesores militares para varias naciones. Los discípulos de los Evans superan el 1.000.000, abarcando desde guerreros divinos hasta novatos espadachines, lo que demuestra que su influencia se extiende a todos los niveles. Aarón, quien en su infancia fue un niño de origen plebeyo, logró con el tiempo convertirse en el tercero entre los santos de la espada, es decir, se encuentra en el segundo percentil dentro de la escuela Evans. En el presente, está a punto de comenzar una sesión de combate con uno de los candidatos a guerrero divino, quien es nada más y nada menos que Melot. Aarón inicia el enfrentamiento mejorando sus habilidades físicas, y al hacerlo, genera una potente ráfaga de viento a su alrededor, lo que deja impresionados a los espectadores por la fuerza que puede desatar solo con ese tipo de mejora. Melot, por su parte, se siente aliviado de enfrentarse a alguien del nivel de Aarón, y con una sonrisa pícara en el rostro, experimenta como la sangre le hierve y el corazón le late con fuerza. Aarón nota que Melot está emocionado por combatir con él, aunque no puede determinar si el chico es un tonto o un genio. Ambos adoptan sus posturas de combate y se muestran satisfechos de tenerse como oponentes. Melot deduce por la forma en que Aarón corre hacia él que su personalidad es audaz, ruda y firme. Además se da cuenta de que sus capacidades físicas están al límite y que se expresa con la fuerza de sus acciones.
Entonces, Aarón salta y se prepara para atacar a Meló, pero justo en el momento en que está por descargar su espada sobre la cabeza de su oponente, una visión cruza por su mente, pues siente la presencia de Meló que se oculta bajo la apariencia del esclavo. Sin comprender lo que ocurre, Aarón entra en pánico y recuerda su niñez, cuando practicaba con el primer guerrero divino. Este anciano le había enseñado que la esgrima también podía usarse para defenderse, y le preguntó al joven cuál consideraba que era la defensa suprema dentro del arte de la espada. Tras pensarlo, el niño respondió que era perfeccionar las técnicas y habilidades físicas hasta alcanzar un nivel en el que nadie pudiera hacerle daño, pero el anciano le explicó que eso se refería al aspecto ofensivo. Luego le dijo que la defensa suprema consistía en que si alguna vez se encontraba con un oponente al que supiera que no podía derrotar, jamás debía ser quien diera el primer golpe, y que solo debía luchar si no tenía otra opción. Ya de regreso en el presente, la espada de Aarón está a punto de impactar a Meló, pero ocurre una gran explosión, y cuando el polvo se disipa, se revela que Aarón no golpeó a Meló, sino que su espada dio contra el suelo. Meló, sorprendido, le pregunta por qué lo atacó antes sin intención de acertar el golpe y ahora lo hizo solo para desviar la trayectoria a medio camino, y aunque Aarón tampoco lo sabe con certeza, solo puede pensar en las palabras de su mentor: nunca atacar primero si sabes que no puedes vencer. El narrador explica entonces que las enseñanzas del primer guerrero divino se han grabado profundamente en el cuerpo de Aarón durante años. En ese momento, su subordinado le recuerda que el tiempo apremia, por lo que Aarón retira su espada y se aparta del duelo, mientras Meló se muestra decepcionado por no haber disfrutado el combate. Aarón lo observa con más atención, recordando la imagen demoníaca que vio dentro del esclavo e intentando entender qué fue lo que percibió realmente. Luego guía a los candidatos al lugar donde se llevará a cabo el primer examen, una sala enorme con múltiples plataformas de combate. Allí informa que el examen consistirá en una batalla campal en la que 10 participantes subirán a una plataforma y anuncia: las 3 reglas para la victoria son forzar a tu oponente a rendirse, sacarlo del ring o dejarlo incapacitado para luchar. Los últimos 5 candidatos que queden en pie serán los que aprueben el examen. Su subordinado, con cierta preocupación, le comenta que es muy pronto para eliminar candidatos solo por su fuerza, considerando las diferencias de edad y experiencia marcial entre ellos. Pero Aarón justifica la dureza del examen explicando que necesitan vivir algo así para sobrevivir a lo que les espera más adelante. Además menciona que sus posibilidades de pasar son de 1 en 2, lo cual permitirá que los débiles y los fuertes no se enfrenten innecesariamente en el futuro. Entonces, el subordinado comprende que Aarón está buscando candidatos capaces de adaptarse y desarrollar estrategias bajo presión, mientras que Aarón le añade que esta prueba también será una oportunidad para que los participantes midan las técnicas y fortalezas de sus rivales. Finalmente, se muestra emocionado por lo que está por ocurrir. Así comienza la primera prueba, con 10 candidatos dentro del ring, entre ellos Jasper. Anne se lanza de inmediato contra Jasper, pero es interceptada y pierde el equilibrio por culpa de uno de los subordinados de este. Él, junto con otros 2 participantes en el ring, declara que forma parte de la guardia personal de Jasper y que no permitirán que nadie toque a su maestro. Jasper les ordena eliminar al resto de los participantes, y los 3 siguen su orden con total lealtad, mientras él se toma su tiempo observando las demás plataformas. En medio de su análisis, percibe una presencia poderosa y dirige su atención a una plataforma donde hay un candidato de cabello blanco, sintiendo como su espíritu de lucha es increíblemente potente. Uno de los participantes se lanza contra él con pura energía combativa, pero el de cabello blanco, con un solo movimiento, lanza a todos los demás fuera de la plataforma. Jasper queda maravillado al verlo eliminar a todos de un solo golpe, mientras el de cabello blanco pregunta al árbitro si es válido eliminar a todos al mismo tiempo. Jasper lo reconoce como Max de la familia Evans y nieto del primer guerrero divino, y piensa que posiblemente ya ha alcanzado el nivel de un santo de la espada. Acto seguido, Jasper cambia su atención hacia la plataforma donde está Meló. Allí, todos sus oponentes coinciden en que deben eliminar primero al esclavo, por lo que cargan contra él al unísono. Sin embargo, Meló esquiva todos sus ataques con movimientos tan fluidos como el agua, lo que provoca frustración entre los demás al no poder tocarlo. Meló, por su parte, se siente decepcionado por no estar sudando, ya que su verdadero objetivo es recuperar su poder enfrentándose a rivales fuertes. Aarón observa atentamente su intención y se muestra intrigado por sus movimientos, admitiendo para sí mismo que jamás ha visto técnicas así en la escuela Evans. También se da cuenta de que el chico todavía se está conteniendo, y llega a preguntarse si acaso su fuerza no lo supera, aunque luego se retracta, creyendo que podría estar exagerando. A continuación, Aarón observa que tanto Max como Jasper también son excepcionales. Su subordinado, al notar la expresión de Aarón, le pregunta por qué se le ve tan feliz, a lo que Aarón responde que será divertido moldear a estos candidatos, ya que cree que algunos de ellos podrían incluso superar al actual guerrero divino. Entusiasmado, promete llevarlos al límite y mostrarles el verdadero infierno. Más tarde,
Todos los candidatos se reúnen en el comedor, donde Jasper está concentrado planeando su próximo movimiento según lo que observó en el primer examen. Para él, Max es claramente el mejor candidato para convertirse en el próximo guerrero divino, seguido de cerca por Melo. También cree que hay otro candidato prometedor, y justo cuando lo piensa, escucha a alguien gritarle a Melo. Un hombre se le acerca mientras él come solo, y con tono sarcástico, le pregunta si quiere que le haga compañía. Melo no le responde. Jasper observa la escena y reconoce al agresor como Arthur de la familia Sterling, sabiendo que sus habilidades están entre las mejores, pero que su mayor defecto es su terrible actitud. Arthur le exige a Melo que abandone el proceso de selección, pero Melo, sin inmutarse, le dice que no entiende lo que está tratando de decirle. Arthur le responde que está alterando el orden del salón marcial y que según él, el linaje y el estatus familiar lo son todo, por lo tanto alguien como Melo jamás debería pasar el examen. Melo continúa comiendo como si no hubiera escuchado nada, lo que provoca que Arthur escupa sobre su plato. Melo simplemente toma otro plato y sigue comiendo, diciéndole que no entiende ni una sola palabra de lo que dice y que debe aceptar que jamás verán el mundo de la misma manera. Arthur insiste en que siendo un Sterling, Melo no tendrá ninguna posibilidad contra él en los exámenes, pero Melo le responde que no le importa. Entonces Arthur golpea con fuerza la mesa del comedor y la rompe en pedazos, amenazándolo con violencia. Melo, con total calma, le responde que jugará si eso es lo que desea. Jasper interviene rápidamente para recordarles que las peleas privadas no están permitidas y sugiere que resuelvan sus diferencias bajo el pretexto de un entrenamiento simulado, ofreciéndose él mismo como árbitro. Así, Melo y Arthur se enfrentan en una de las plataformas utilizadas durante el primer examen, con Jasper como observador oficial. Jasper considera esta situación como una oportunidad de oro para evaluar el verdadero potencial de ambos. Evalúa a Arthur como alguien que rivaliza con los 10 santos de la espada, mientras que a Melo lo ve como un igual a los maestros. Aunque quiere reclutar tanto a Max como a Arthur para su facción, cree que ambos son demasiado orgullosos o distantes como para aceptar, por lo que decide fijarse en Melo como su objetivo. Planea convencerlo tomando como rehén a un pariente de su madre, y si aún así se niega, tiene pensado eliminarlo de una vez por todas. Mientras tanto, Arthur le dice a Melo que acaba de cometer un gran error al aceptar una prueba de entrenamiento simulado, ya que esa es su forma habitual de causar dolor a otros. Entonces activa un hechizo que hace que orbes blancos floten a su alrededor como si fuera nieve, y revela que esta técnica le permite predecir cada movimiento de sus oponentes en cuanto cruzan el radio de 5 metros a su alrededor. Jasper, conocedor de esa técnica, admite para sí mismo que incluso él tendría dificultades para enfrentarse a Arthur si lo experimentara por primera vez, por lo que se pregunta cómo Melo logrará contrarrestarla. Melo, con calma, pregunta si puede comenzar, y Arthur le responde que sí. En ese instante, Melo se mueve tan rápido que desaparece en un abrir y cerrar de ojos, para luego reaparecer justo detrás de Arthur. El corpulento guerrero apenas logra darse cuenta, pero Melo ya lo ha golpeado con el canto de la mano en el cuello, dejándolo inconsciente en el suelo. Melo comenta que las predicciones no sirven de nada si no se puede reaccionar a tiempo. Jasper, al ver esto, comienza a temblar y rompe a sudar frío, gritando internamente que lo que Melo acaba de hacer es imposible. En ese momento, se recuerda la historia de Jasper, el niño desafortunado. Hace 5 generaciones, el segundo lugar en el examen de selección del guerrero divino fue asignado como jefe de la familia Blackwood, y logró convertirse en un anciano dentro de las 3 grandes familias Evans. Sin embargo, sus logros siempre le parecieron incompletos, pues ningún Blackwood había producido nunca a un guerrero divino. Envejeció y se retiró sin cumplir su sueño, hasta que un día, el guerrero divino de esa generación visitó a los Blackwood para entrenar. Era tan poderoso que los mejores discípulos de la familia parecían niños a su lado. Ese día, el viejo líder de los Blackwood sonrió al concebir una idea. Fue a visitar a su hija mientras ella intentaba dormir a su nieto, la tomó de la mano y la arrastró con él, completamente enloquecido, decretando que tendría que concebir al hijo del guerrero divino. Estaba decidido a cumplir su sueño, incluso si no ocurría en vida. Su hija, totalmente indefensa, fue llevada a la fuerza, y en aquella época muchos comenzaron a cuestionar la cordura del anciano. Desde entonces, los Blackwood fueron conocidos como una familia que perseguía la sangre fuerte por encima de todo. La hermana de Jasper siguió esa tradición al ser ofrecida como concubina a un miembro de la familia Evans, un hombre 30 años mayor que ella. Jasper, impotente, solo pudo ver cómo se la llevaban. Ella lo miraba con lágrimas mientras lo alejaban, y aunque él intentó alcanzarla, los adultos se lo impidieron. Desde aquel día, Jasper reflexionó profundamente sobre cómo romper el ciclo que había atrapado a su hermana, y concluyó que debía convertirse en el jefe de la familia Blackwood y también en uno de los ancianos de las 3 grandes familias Evans. Desde entonces, entrenó sin descanso su esgrima y empleó todas las artimañas posibles para escalar en el salón marcial de los 100 y convertirse en el guerrero divino. De vuelta al presente, Jasper observa el cuerpo inconsciente de Arthur en el suelo y se siente demasiado
abrumado para asimilar lo sucedido. Recuerda vívidamente cómo Meló desapareció solo para reaparecer detrás de Arthur y derribarlo de un solo golpe. Finalmente, deja de intentar entenderlo todo y se concentra en una sola cosa, que Meló es la clave para alcanzar el sueño que ha perseguido toda su vida. Entonces cae de rodillas ante Meló y se postra con absoluta devoción. Meló, desconcertado, le pregunta qué está haciendo, y Jasper le responde que se ofrece humildemente a su servicio y le suplica que lo acepte como su subordinado. Meló lo mira, sin saber cómo reaccionar, mientras Jasper se entrega por completo a su causa. Más tarde esa misma noche, Arthur se encuentra en un bar golpeando una mesa y quejándose de que Meló lo humilló. Uno de sus seguidores se le acerca para informarle que circulan rumores de que Jasper se ha convertido en discípulo de Meló. Arthur queda atónito ante la noticia, pero el seguidor continúa explicando que aunque Meló parece reacio, Jasper sigue insistiendo agresivamente en servirle. Arthur, furioso, patea su silla y acusa a Meló y Jasper de haberlo tendido una trampa, convencido de que la única forma en que lo noquearon de un solo golpe fue haciendo trampa. Imagina que envenenaron su comida y que todo el enfrentamiento fue provocado intencionadamente para llevarlo a una pelea simulada. Entonces da la orden a sus hombres de decirle de qué familia proviene. La docena de seguidores grita al unísono que él es de la familia Sterling. Luego les ordena que le digan quién es, y todos responden con entusiasmo que es el hombre que se convertirá en el guerrero divino más fuerte. Arthur disfruta de sus elogios y grita con orgullo que tienen razón, y mientras celebra con entusiasmo, promete vengarse de Meló. Al mismo tiempo, los instructores del examen de selección están reunidos en una junta, donde Aaron anuncia que al día siguiente iniciarán el entrenamiento sagrado de los 5 anillos. Una controvertida metodología que consiste en que los candidatos se aíslen durante 3 meses en la montaña sagrada donde habitan los dragones. Ante esto, los demás instructores se oponen inmediatamente, alegando que es un hecho seguro que el 80% de los candidatos abandonarán. Sin embargo, Aaron responde que la tasa de abandono no le preocupa, y justifica su decisión afirmando que ese tipo de exigencia es necesaria para formar al guerrero divino más fuerte de toda la historia. Además, está convencido de que esta generación tiene el potencial para crear a ese campeón. También se compromete personalmente a entrenarlos durante un mes para que estén preparados y puedan sobrevivir en la montaña. Luego anuncia que realizarán una selección para determinar quién puede manifestar el aura sagrada de combate, y que quienes logren hacerlo pasarán a los 5 anillos, mientras que aquellos que necesiten entrenamiento adicional lo recibirán bajo su guía directa. Al día siguiente, todos los candidatos son reunidos en una arena. Se les informa que el aura sagrada de combate es una técnica secreta diseñada originalmente para luchar contra monstruos, y que dominarla equivale a comprender la esencia misma de las artes marciales. Max es llamado al centro del ring por uno de los instructores, y allí libera su aura de combate pura, tan poderosa que los demás candidatos la comparan con la presencia feroz de un tigre. Aaron queda impresionado, especialmente al notar que Max ni siquiera está usando todo su poder. A continuación, otro instructor grita a Meló por no ser capaz de usar el aura sagrada, a lo que Meló responde, con una expresión tan segura de sí que deja al instructor confundido, que jamás se le había pasado por la mente aprenderla. Al preguntarle cómo pasó el primer examen sin ella, Meló piensa en decir que utilizó aura demoníaca, pero en su lugar responde que usó artes marciales. Los demás candidatos se burlan de él, tachándolo de débil, mientras Jasper piensa para sí que todos ellos son unos tontos por no ver el verdadero potencial de su señor. Observa que Aaron y algunos otros sí perciben la verdad, lo que hace que la sangre del santo de la espada se acelere al presenciar a alguien tan fuerte sin saber siquiera lo que es el aura de combate. Entonces Meló pide ir a la montaña sagrada de todos modos, pero Aaron le pone una mano en el hombro y le dice que debe quedarse un mes más para recibir entrenamiento correctivo. Meló siente que su honor ha sido herido por tener que quedarse atrás, pero Aaron reúne a todos los que no dominan el aura sagrada y los lleva al salón de entrenamiento. Allí les enseña en qué consiste la técnica, explicando que agudiza todos los sentidos hasta su punto máximo, hasta el punto de alcanzar un sexto sentido, con el cual podrán anticipar ataques a partir de los movimientos más sutiles de sus enemigos, como si tuvieran una vista anticipada del futuro. Aaron les informa que empezarán esquivando piedras y espadas de madera, para luego pasar a esquivar múltiples flechas mientras están vendados, y les deja claro que solo cuando puedan hacer eso se les permitirá entrar a la montaña sagrada. Meló entonces pide hacer la prueba de las flechas de inmediato. Los demás candidatos piensan que está siendo arrogante, pero Aaron sonríe, creyendo que en realidad puede lograrlo, y accede. Meló se venda los ojos, y varios hombres con ballestas lo rodean desde todos los ángulos. Todos disparan al mismo tiempo, las flechas se acercan, pero el chico permanece inmóvil hasta que en un instante, atrapa todas las flechas con ambas manos. Aaron y los demás quedan asombrados de que haya logrado detenerlas todas, y Meló, dejando caer las flechas, le dice que está perdiendo su tiempo con él. Mientras tanto, en algún lugar de la montaña sagrada, un candidato huye con el cuerpo cubierto de heridas y se topa con una bestia serpentina gigante conocida como el basilisco. Al mirar directamente a sus terroríficos ojos,
queda convertido en una estatua de piedra, que luego es derribada por el monstruo, rompiéndose la cabeza en el proceso. En otra parte, Jasper enfrenta por su cuenta a un basilisco con los ojos cerrados. El monstruo intenta atacarlo, pero sus sentidos agudizados le permiten esquivarlo. Luego le corta una de sus extremidades, saca una aguja gruesa y larga y la lanza con tanta fuerza que atraviesa el cuerpo de la bestia de lado a lado, para finalmente decapitarla. Jasper comenta que ya no necesita preocuparse por la comida, y entonces piensa en su señor Melot, que fue dejado atrás, y se pregunta qué estará haciendo en ese momento. En otro lugar de la montaña, Melot ha ensartado múltiples cadáveres de basiliscos en estacas de madera gigantes, comentando con serenidad que le servirán de alimento por al menos 3 meses. Después se dirige a una cabaña, dentro hay estantes llenos de libros, y sonríe al pensar en comenzar sus estudios. Abre el primer libro que ve y nota que los fundamentos del aura de combate sagrado son los mismos que los del aura de combate demoníaco. Cabe mencionar que Melot y los otros candidatos recibieron libros durante sus 3 meses en la montaña sagrada para que aprendieran sobre el aura de combate sagrado, siendo el objetivo que comprendieran el prólogo del manual sagrado de la familia Evans. A Melot le hace gracia haber terminado aprendiendo eso. En ese momento, piensa en Val y en lo elegante que es su aura de combate, trata de encontrar las palabras adecuadas para describirla hasta que finalmente dice que su aura es hermosa. Inspirado por ello, encuentra motivación para dominar la técnica, con el propósito de que Val no lo menosprecie. Entonces, recuerda al ejército de forasteros que enfrentó en el futuro, y se determina a volverse más fuerte que nunca. Desde ese instante, pasa su tiempo leyendo e intentando reunir aura sagrada en su palma, a veces come, otras veces medita mientras manifiesta su aura. Paralelamente, mientras la fortalece, también domina la absorción del aura del basilisco en sí mismo. Puede sentir la sensación de volverse más fuerte, y encuentra ese sentimiento emocionante. Un mes después, Aaron se acerca a su cabaña y llama a la puerta pidiéndole a Melot que responda. Al no obtener respuesta, finalmente la abre él mismo y ve al chico dormido sobre una pila de libros, haciendo una mueca al ver cómo duerme. Melot se despierta y se pone de pie, le dice a Aaron que ha leído todos los libros y los ha puesto en práctica. El santo de la espada cree que está bromeando, pero Melot responde que ya había dominado una técnica con fundamentos similares, así que aprendió rápido. Con humildad, habla de cómo ya aprendió de los mejores en su pasado. Activa su aura, y la luz azul abruma tanto a Aaron que se pregunta si ese chico es siquiera humano, describiendo su aura como hermosa. Melot apaga su aura y le dice a Aaron que tiene un problema con el libro de aura de los Evans, explicando que las instrucciones del libro son ineficientes. Aaron gruñe, confundido. En ese instante, en la cabaña aislada donde Melot fue dejado, se oyó un grito indignado de incredulidad. Aaron le dice al joven atractivo que se explique ya que el manual fue escrito por su fundador y debería contener el mejor método para aprender aura sagrada. Según el autor, simplemente no debería haber ningún problema. De acuerdo con los registros, se dice que el fundador, siendo el temible guerrero que fue, podía cortar a un enemigo por la mitad desde 50 metros de distancia con su aura. Sin embargo, actualmente nadie en la familia Evans puede lograr tal hazaña. Aaron comenta que esa historia es solo una leyenda, y que incluso él apenas puede lograr unos pocos metros. Con una mirada segura y decidida, Melot afirma que la prueba es mejor que la teoría. Entonces, la pareja sale afuera, donde el aura del joven emerge con elegancia y se arremolina alrededor de su cuerpo. Al verlo de nuevo, el santo de la espada no puede evitar maravillarse por lo que ha logrado. Para los que no saben, sería increíble pensar que hasta hace poco no podía usar aura de combate. Melot pregunta si el fundador ocultó intencionalmente la verdad o si se perdió con el tiempo, y aunque nadie sabe realmente qué pasó, él es completamente capaz de demostrar lo que hay más allá del método ineficiente escrito en el manual. El poder envolvió su cuerpo, y aunque es impresionante, Aaron no nota nada diferente, al menos al principio. Sin embargo, pronto se da cuenta de que está ocurriendo algo con la espada del joven, y no es solo el aura sagrada. Con una concentración mortal, Melot sujetó con fuerza su espada y la blandió, enviando un tajo que desgarró el suelo con un aullido. El ataque impacta un árbol a lo lejos y corta limpiamente el tronco por la mitad. Frente a ellos queda el rastro del golpe de largo alcance. Calculando a ojo, dice que fueron al menos unos 50 metros. El santo de la espada se queda atónito y asombrado tras presenciar a un chico cualquiera replicar un ataque legendario. Dice que es imposible y le pregunta cómo lo hizo. Por suerte, el truco en sí es sorprendentemente simple. Melot reúne magia en sus palmas y la hace correr a lo largo de su espada de madera. Finalmente, Aaron comprende la respuesta a la antigua pregunta. Lo que acaba de usar no fue otra cosa que magia de viento. Melot sonríe al captar la idea correcta, pues según su razonamiento, los 7 atributos elementales forman la base de una espada mágica, y al utilizar el aura sagrada como cimiento, es posible infundir estos atributos mágicos en el arma. De esta manera, incluso una espada de madera puede transformarse en un arma mágica versátil y poderosa, y esa es, de hecho, la verdadera forma de utilizar el aura, un método desarrollado por el fundador de los guerreros divinos. Mientras observa al joven prodigio,
Aaron reflexiona sobre lo que podría venir, y con claridad, reconoce tanto su ingenio como su potencial. Entonces, un cierto hombre viene a su mente, lo que lo lleva a aconsejarle a Melo que oculte esa habilidad, al menos durante todo el examen de selección, ya que si la gente descubre que puede usar ese poder, lo arrastrarán a tantas entrevistas que no podrá concentrarse en la prueba. Es verdad que podría ganar fama y fortuna con ello, pero esas cosas no le interesan al joven, quien simplemente ve la situación como un estorbo. De pronto, se le ocurre una idea inesperada, le pide al santo de la espada que difunda el método por todo el mundo, y la petición es tan absurda que Aaron se queda en blanco por unos instantes hasta que finalmente asimila lo que le están pidiendo y grita con asombro e incredulidad, pues un esclavo desconocido tenía todo por ganar al descubrir ese método y ahora lo está entregando tan casualmente. Sin embargo, Melo no le da importancia, por el contrario, añade que una vez comprenda la lógica de la técnica, el santo de la espada también podrá dominarla, tal vez no de inmediato, pero sí algún día, y además aclara que la habilidad fue descubierta originalmente por Baal y que nadie en esta época sabe cómo utilizarla. Por lo tanto, si comparten el conocimiento, la capacidad humana de manejar el aura se disparará, aumentando significativamente sus posibilidades frente a los forasteros. Aaron comprende la magnitud de lo que se le está pidiendo y agradece el gesto. No obstante, la situación lo hace cuestionarse quién es realmente el maestro entre los dos. 2 meses después, llega finalmente el último día del entrenamiento sagrado de los 5 anillos y todos los estudiantes se reúnen en el lugar acordado. Unas 70 personas permanecen tras la deserción del 30% de la clase y varios compañeros se reencuentran mientras algunos de los más fuertes notan la presencia de Melo, a quien ya esperaban ver llegar tan lejos. Arthur, por su parte, lo maldice en voz baja, aún recordando con claridad la humillación que sufrió durante su encuentro 3 meses atrás. Su subordinado le pregunta si deberían atacarlo en grupo, pero Arthur le dice que lo olvide, ya que tiene algo más interesante que mostrar, y con una sonrisa maliciosa, afirma que les va a mostrar el lado oscuro. Entonces, el aura sagrada de Melo estalla con fuerza, girando y concentrándose como un tornado de puro poder, y los presentes quedan atónitos al recordar que apenas unos meses atrás, se decía que no sabía cómo usar el aura. Más aún, es alguien de origen humilde. El torrente giratorio de aura finalmente se disipa cuando el instructor da por terminado el examen y llama al siguiente participante, y Arthur frunce el ceño, incrédulo y escéptico ante ese espíritu de lucha abrumador. Las voces de asombro llenan el ambiente, ya que incluso los más ingenuos comienzan a darse cuenta de que su comprensión del joven estaba muy lejos de la verdad. Y no es solo la enorme cantidad de aura sagrada lo que demuestra su nivel, sino también el flujo refinado y solemne de energía, ahora aún más agudo que hace apenas 2 meses. Aaron observa con atención a los estudiantes más prometedores y piensa que si el comodín ha alcanzado ese nivel, entonces está listo para entrar en la siguiente etapa. Tras comprobar la energía sagrada de todos, les permite aprobar el examen. Sin embargo, no hay tiempo para descansar, especialmente para un guerrero divino, quien debe inspirar respeto y confianza, ya que las conexiones que se forjan en el salón de entrenamiento se convertirán en activos valiosos para toda la vida como guerrero divino. Con esto, avanzan a la siguiente fase del proceso de selección, en la cual deben formar una facción de al menos 5 personas, pudiendo crear un nuevo equipo como líderes o unirse a uno ya existente, y con la fecha límite establecida, se les dice a todos que hagan su mejor esfuerzo. Muchos entran en pánico ante la repentina orden, ya que reunir 5 o más personas no es una tarea sencilla. Sin embargo, para el antiguo rey demonio, quien una vez comandó decenas de miles de subordinados, esto debería ser fácil, y su plan es dominarlos primero con miedo y luego obligarlos a obedecer con un poco de violencia. Afortunadamente nadie tiene que preocuparse por eso, ya que Jasper lo interrumpe, felicitándolo por haber superado la siguiente prueba. Esto confunde a Melo, pero el astuto contendiente le dice que ha sido su subordinado todo este tiempo, aunque no lo haya reconocido oficialmente. Aún así, si logra movilizar a la gente bajo su mando, pueden reunir a más de 20 personas sin ningún problema, ya que encontrar nuevos desde cero suena molesto. Ante esto, Melo simplemente le dice a su camarada que haga lo que quiera, mientras Jasper se aferra a su jefe, feliz de que al fin haya reconocido su relación de forma oficial. Por otro lado, Arthur los observa con una sonrisa oscura, como si en silencio les dijera que disfruten su momento de emoción mientras puedan. Esa noche, los pasillos y habitaciones del dormitorio estaban en completo silencio. Melo dormía plácidamente como de costumbre, incluso roncando y babeando con total comodidad. Sin embargo, una figura oscura lo observaba,
Un asesino estaba pegado a la pared, considerándolo un tonto por tener la confianza de dormir tan profundamente en una situación así. Con decisión, tomó su espada y se preparó para acabar con el joven justo ahí. Se lanzó con el arma y la clavó profundamente en la cama, apuntando directamente al corazón de su objetivo para asegurar una muerte dolorosa pero certera. Creyó que todo terminaría en un segundo, pero el cuerpo sobre el colchón había desaparecido repentinamente. Una voz escalofriante habló, advirtiéndole que había elegido al objetivo equivocado para asesinar. Su cuerpo reaccionó por instinto, pero se congeló de inmediato cuando una presencia siniestra lo detuvo en seco, sintiendo el frío filo de un cuchillo en su cuello. Melot sabía perfectamente quién lo había enviado, y con ojos llenos de crueldad, le ordenó que lo llevara con Arthur. Mientras tanto, en el bosque alejado de los dormitorios, las jarras chocaban mientras Arthur y su lacayo celebraban, seguros de que su molesto rival había sido eliminado. Ninguno de ellos esperaba que el comercio secreto de la familia Sterling fuera, en realidad, el asesinato. Entre burlas, Arthur se dirige a Jasper, quien estaba atado y golpeado, y lo llama un perro faldero inútil, apenas capaz de respirar. El joven murmura algo ininteligible, lo que hace que uno de los presentes exprese cierta preocupación, diciendo que tal vez sea peligroso matar a otros participantes en la sala de entrenamiento. Sin embargo, Arthur no le da importancia, argumentando que es normal que las facciones peleen a muerte por poder, y que simplemente manipularán los cuerpos de sus víctimas para desvincularse del crimen. Finalmente, Jasper logra hablar y los llama necios. Con la mirada firme, afirma que su maestro jamás caería ante escoria como ellos. Sus palabras sorprenden a Arthur, quien no esperaba que alguien tan frío confiara realmente en otra persona. A continuación, el joven revela la historia de su familia, como su hermana mayor fue vendida como concubina cuando aún era una niña. Para romper esa tradición retorcida, decidió ingresar al proceso de selección de los guerreros divinos, aunque en el fondo seguía siendo blando. Arthur lo toma del cabello, recordándole que las familias marciales funcionan mediante el fortalecimiento de su linaje, y que si fuera él, también vendería con gusto a su hija o esposa a un viejo repugnante. Justo en ese momento, un fuerte golpe resuena detrás de ellos, y descubren al asesino contratado tirado en el suelo, atado y brutalmente golpeado. Melot se aproxima y llama a Arthur, diciéndole con voz firme: personas como él son las que los demás llaman basura. Las venas en la cabeza del hombre sucio casi estallan de la ira. Mientras tanto, el maestro se vuelve hacia su subordinado, a quien ya había escuchado antes contar todo lo que hizo para salvar a su familia. Pensaba que Jasper actuaba solo por interés propio, pero ahora se alegra de ver que también tiene convicción. Después de todo, Melot lo consuela, diciéndole que no se preocupe. Los demás, al presenciar la escena, se tambalean de miedo mientras Melot promete no tener piedad con aquellos que se atrevan a levantarle los colmillos a su familia. Sintiendo la hostilidad creciente, Arthur actúa rápido y advierte al enemigo que no dé un paso más. Pone su cuchillo en el rostro de Jasper y amenaza con cortarlo si no obedece sus órdenes. Aunque admite a regañadientes que Melot lo supera en cantidad y calidad de aura sagrada, cree que eso solo importaría en un combate directo, así que lanza una botella al prodigio. Al atraparla y examinarla, Melot descubre que es un disruptor de circuitos de aura, una droga que detiene por la fuerza el refinamiento del aura. Arthur le ordena que la beba si quiere que Jasper sobreviva sin heridas. Sin pensarlo ni un segundo, Melot acepta el trato y se bebe todo el contenido de la botella sin vacilar. Al ver que está completamente vacía, Arthur sonríe con deleite y triunfo, soltando una carcajada al darse cuenta de que el enemigo realmente la bebió sin oponer resistencia. Seguro ahora de que sus poderes están suprimidos, patea a Jasper lejos diciendo que ya no le sirve para nada. Frente a él, el joven prodigio no es más que una marioneta incapaz de usar su aura sagrada. Melot entonces se acerca, revisa a su amigo y lo consuela, mientras Jasper le pide disculpas una y otra vez por haberle fallado. A pesar de todo, dejar ir tan fácilmente a un rehén era una estupidez, y Arthur haría bien en, al menos, llevar a cabo sus métodos sucios hasta el final. Incluso siendo un asesino que prospera en la cobardía, en ese momento estaba en lo más bajo de lo bajo. Sin mejoras físicas, estaba convencido de que ese chico pequeño no era más que un bebé para él, y planeaba tomarse su tiempo para romperlo poco a poco hasta el amanecer. Con esa intención, desató un puñetazo directo al rostro de su objetivo, queriendo comenzar por romperle la nariz, pero para su sorpresa, la mano con la que golpeó terminó completamente destrozada. La realización tardó en asentarse, pero pronto se estremeció y cayó de rodillas por el dolor, sin entender cómo sus dedos habían terminado deformados. Maldiciendo a Melot, le exigió saber qué había hecho, y fue entonces cuando el joven respondió: protección de diamante, una barrera mágica que recubre el cuerpo con una dureza tan fuerte como la de un diamante. Todos sudaron al oír el nombre de una habilidad avanzada que él no tenía por qué conocer. Tomando prestadas las palabras del mismo Arthur, el joven dijo que su profesión secreta era, casualmente, la magia. A partir de ahí, el miedo comenzó a asentarse. Melot desapareció de su vista y reapareció detrás de Arthur en una
abrir y cerrar de ojos, sin darle la más mínima oportunidad de reaccionar, y lo pateó en la espalda con tal fuerza que casi lo deja inconsciente. El lacayo, torpe pero valiente, intentó contraatacar, pero fue básicamente despedido con un solo movimiento sin esfuerzo alguno. Rodeando a sus enemigos con imágenes residuales creadas por su velocidad, Meló corrigió su malentendido, aclarando que la mejora física no era exclusiva del aura sagrada. No podían estar más equivocados, y él estaba allí para demostrárselos en carne propia. En ese instante, Arthur fue sometido a una lluvia interminable de golpes, y todo lo que pudo hacer fue dejar que su cuerpo se moviera con cada impacto, incapaz siquiera de seguir los movimientos del enemigo. Su mente era lo único que aún funcionaba, y se preguntaba qué quiso decir el chico cuando afirmó ser un mago. Cargándolo por el cuello del uniforme, Meló detuvo el asalto y recordó que se suponía que debían mantenerse juntos hasta el amanecer. Arthur fingió su derrota y retrocedió, levantando los brazos en señal de rendición, luego bajó la cabeza hasta el suelo admitiendo que estaba equivocado y prometiendo disculparse con Jasper a cambio de misericordia. Como se postraba con tanta obediencia, el vencedor decidió mostrar algo de indulgencia, sin embargo Arthur lo llamó silenciosamente un tonto de corazón blando que seguía conteniéndose incluso en sus golpes finales. Contra sus expectativas, su brazo fue agarrado con fuerza y torcido hacia su espalda, y con una sonrisa perturbadora, Meló le dijo que aplicaría un castigo sin matarlo. En lugar de una disculpa, bajó su mano con fuerza sobre el brazo del enemigo, y un chillido agudo rompió el silencio del bosque seguido de un fuerte crujido. Con la cara y los dedos rotos, Arthur gritó de dolor cuando su brazo también terminó fracturado en dos. Mientras tanto, Meló ayudó a Jasper a ponerse de pie, diciéndole que era hora de irse. Mientras se marchaban, el sucio competidor quedó en silencio repentino, sonrió con malicia, llamándolos tontos por no haber rematado a un asesino. Llamando a su lacayo, dijo que iban a comenzar algo nuevo. Al día siguiente, observó a sus objetivos alejarse y pensó en veneno, muertes accidentales, disparos a distancia e incluso explosiones. Había tantas formas de matarlos que más les valía dormir con un ojo abierto. No obstante, ellos no eran tan ingenuos como creía, y Jasper preguntó si realmente estaba bien dejarlos así, agregando que Arthur probablemente no había aprendido su lección. Hablando con honestidad, no tenía sentido enfrentarlo de forma tibia, pero matar a otro participante del examen significaría fallar la prueba. Meló tranquilo, le dijo a su subordinado que observara, ya que él ya lo tenía en la palma de su mano. Al día siguiente, a la hora del almuerzo, Arthur quedó impactado al enterarse de que su lacayo principal había desaparecido. Se suponía que debía encargarse de una parte importante del asesinato, pero otros escucharon al instructor decir que fue rechazado del examen y que había abandonado el salón de entrenamiento. El jefe no daba crédito, ya que no había escuchado nada al respecto, pero al mirar a su alrededor notó que otro subordinado también faltaba. Algunos lo habían visto esa mañana, pálido, diciendo que descansaría en su habitación ese día. Arthur, furioso de que se ausentaran sin informarle nada, recordó a todos quién estaba al mando. Girándose hacia la persona más cercana, le dejó la siguiente misión en sus manos, y se dirigió al resto para anunciar que quería realizar otra reunión esa misma noche. Sin embargo, al llegar el día siguiente, Arthur abrió los ojos con absoluto asombro. Estaba convencido de que nadie se perdería la discusión, pero para su sorpresa, no había ni un alma junto a él en el comedor. Temblando, se preguntó con ansiedad por qué todos estaban ausentes. Justo en ese momento, se escuchó un golpe fuerte en la puerta. Esta se abrió de golpe y Aaron entró, llamándolo por su nombre. Arthur, totalmente desconcertado por verlo a esa hora, le preguntó por qué había venido. Sin rodeos y sin mostrar emoción, el instructor fue directo al punto. Las 14 personas que conformaban su séquito habían sido oficialmente expulsadas del examen de selección. A pesar de la expresión de horror en el rostro de Arthur, Aaron continuó hablando con la misma frialdad, recordándole que aún necesitaba formar un grupo de 5 personas si quería participar en la siguiente etapa. Dicho esto, se marchó sin mirar atrás, mencionando que solo le quedaban 5 días para reunir a sus nuevos compañeros. Así, el que antes se mostraba como un hombre arrogante, se encontró completamente solo en cuestión de segundos. Más tarde, esa misma noche, comenzó a llover, y Arthur se acurrucó en su habitación, temblando de miedo. La ansiedad lo había invadido por completo, convencido de que la razón de su desgracia no era otra que su anterior objetivo, Meló. Desesperado, buscó en su mente una solución, alguna forma de reunir suficientes personas en tan poco tiempo. Fue entonces cuando, sin previo aviso, aparecieron ante él unos ojos enormes y profundos. Meló estaba a su lado, con la mirada vacía, observándolo como si fuera un espíritu vengativo. Arthur soltó un chillido de terror y salió disparado fuera de la habitación, corriendo por los pasillos mientras se preguntaba cómo el joven había logrado entrar si estaba seguro de haber cerrado la puerta con llave. Al doblar una esquina, la misma figura sombría apareció nuevamente, sin siquiera mirarlo directamente.
Arthur retrocedió de golpe, cayó al suelo, y completamente derrotado, le rogó entre sollozos que no se acercara. Finalmente, salió corriendo como alma que lleva el diablo, intentando salvar su vida. En su huida, todo el edificio parecía desierto y cubierto por un silencio sepulcral, excepto por su propia respiración agitada dentro de un solitario cubículo de baño. Allí intentó calmarse, aunque fuera por unos segundos. Sin embargo, justo entonces escuchó cómo la puerta chirriaba al abrirse. Intentando no hacer ruido y permanecer oculto, detuvo por completo cualquier movimiento. Por desgracia, una sombra se deslizó frente a su cubículo, y sin posibilidad de escapar, Arthur se maldijo por sentirse asustado, recordándose a sí mismo que era parte de la orgullosa familia Sterling. Aún así, incapaz de dejar de temblar, reunió todo su valor y pateó la puerta, supuestamente listo para pelear. No obstante, no había nadie allí. No tuvo siquiera un segundo para sentirse aliviado, ya que una presencia oscura comenzó a cernirse desde atrás. Arthur se giró centímetro a centímetro, como si eso pudiera cambiar lo inevitable, y justo en ese momento, un grito agudo y aterrador resonó por todo el dormitorio. En ese instante, Arthur se ahogaba en terror, sin comprender qué clase de criatura tenía delante. Aquella figura se había colado en su cuarto sin ser vista, y aparecía repentinamente sin importar a dónde escapara. Retrocediendo con miedo, le preguntó cómo había logrado superarlo en el campo del asesinato, ya que aún no entendía lo que ocurría. Meló entonces, se acercó y le reveló un pequeño secreto. Había usado alrededor de 10 tipos distintos de magia de invisibilidad, incluyendo técnicas como transparencia, camuflaje y fantasma, entre otras. Todo para replicar la técnica de niebla oculta. Según explicó, esa es una habilidad secreta de eliminación de sonido que solo 10 personas en el mundo son capaces de usar, y sin embargo él la había recreado con magia y sin esfuerzo alguno. Acto seguido, Meló le recordó fríamente cómo había atacado a su familia, y le advirtió que le devolvería el favor multiplicado por 10. En ese punto, ya no había lugar para excusas, así que le ordenó al hombre que se largara inmediatamente del salón de entrenamiento. Al ver los ojos que lo atravesaban con una mirada implacable, Arthur sintió que sus pupilas temblaban, comprendió entonces que no importaba cuánto corriera o se escondiera, Meló podía matarlo en cualquier momento. Al llegar el día siguiente, Aaron, por muy directo que fuera, se encontraba ocupado con sus deberes como siempre. Mientras revisaba los equipos que ya se habían formado y que estaban listos para participar en la siguiente etapa del examen, en otra parte del recinto, Arthur hacía sus maletas y abandonaba el salón de guerreros aquella misma mañana. Con esto, solo quedaban 2 candidatos principales para obtener el título de guerrero divino, Meló y Max, ambos competidores formidables, al punto que ni siquiera Aaron podía predecir quién de los dos resultaría vencedor. Mientras tanto, en la mansión de la familia Wilson, Olivia se encontraba absorta en sus pensamientos, profundamente preocupada por Meló, recordando las palabras del primer guerrero divino, quien lo había reconocido como el comodín del proceso de selección. Justo en ese instante, se escucharon un par de golpes rápidos en su puerta, y un mayordomo irrumpió en la habitación, tartamudeando mientras informaba que había novedades sobre el joven que habían enviado al examen de guerreros. Según un mensaje que había recibido, ahora es un candidato principal para ser elegido como el ganador. Al mismo tiempo, habían recibido una invitación para tomar el té por parte de la prestigiosa familia Evans. Olivia, aunque ya sabía que el chico tenía talento, consideró que ese nivel de éxito superaba por mucho sus expectativas. Por ello, aceptó la invitación, y más tarde, llegó al jardín rosa carmesí de la mansión Evans. En la reunión de té estaban presentes las madres de Max y Arthur, Rose y Meera, junto con Olivia como representante de la familia Wilson. Para iniciar el encuentro, la anfitriona agradeció su presencia a pesar del corto aviso. De inmediato, la matriarca de los Sterling comentó que era natural fortalecer las relaciones entre familias, ya que el futuro guerrero divino saldría de entre ellas. Sin embargo, no tardó en lanzar una crítica directa hacia la familia Wilson por haber adoptado a alguien simplemente para compensar su incapacidad, lo cual, según ella, era aún más escandaloso al considerar que uno de los candidatos más prometedores había sido un esclavo no hace mucho. Aunque sus palabras resultaban claramente ofensivas, aseguró que solo estaba planteando una posibilidad objetiva. Luego, con una actitud descarada, insinuó que Olivia probablemente había seducido al instructor, lo que explicaría el ascenso del chico. Tras ese comentario grosero, ambas mujeres se miraron fijamente, y una brisa fría recorrió el jardín, reflejo de la tensión. Afortunadamente, Rose intervino con elegancia y diplomacia, afirmando que era indiscutible que Meló había llegado tan lejos por mérito propio, por lo que debían dejar de buscar razones ocultas. Por su parte, Meera ofreció una disculpa superficial y desinteresada, diciendo que en realidad no le importaba en lo más mínimo, ya que su familia
ella vivía del asesinato y estaba segura de que su hijo superaría incluso a Max. Justo entonces, su mayordomo se acercó para susurrarle al oído una noticia urgente. Su expresión cambió de inmediato a una mezcla de sorpresa y desconcierto al saber que Arthur había tomado el examen de selección pero había sido rechazado de forma directa e irrefutable. Al ver su reacción, las demás le preguntaron qué había ocurrido, pero ella simplemente se levantó con premura y se excusó diciendo que tenía un asunto urgente que atender. Acto seguido, abandonó el lugar con rapidez, y Rose, que no era ingenua, comprendió al instante lo que eso significaba. Los candidatos al título de guerrero divino ahora se habían reducido a 2. Desde su punto de vista, esto era para mejor, ya que consideraba que los Sterling estaban marcados por la violencia y la falta de cortesía. A partir de ese momento, ambas damas acordaron continuar la competencia de manera justa. Con un elegante chasquido al cerrar su abanico, la matriarca de los Evans declaró con firmeza que Max ya consideraba a Melo como su igual, y aunque en su familia no existía la palabra derrota, su hijo iba incluso más allá. No solo aspiraba a ser el guerrero divino de su generación, sino que ya le habían ofrecido el título de héroe. Olivia, sorprendida, escuchó por primera vez sobre ese título, que aparentemente era más alto y prestigioso que el de guerrero divino. Aunque se suponía que esta información era confidencial, Rose minimizó su importancia, argumentando que al final del día, todos los humanos compartían un enemigo común, los demonios, y que cada 10 años se unían para combatirlos. La gente vivía en constante temor debido a estos monstruos, ya que no podían enfrentarlos solos. Sin embargo, también era sabido que ambas fuerzas estaban estancadas desde hacía 100 años. Lo que el público no sabía era que hace 3 años, se produjo un cambio. Dios envió un mensaje divino a través de un oráculo, comunicándose mediante un sueño y anunciando que un guardián de la humanidad, alguien con un poder abrumador, aparecería como su héroe. Intuyendo que tal figura debía provenir de la familia Evans, Olivia preguntó si eso tenía relación con Max, a lo que Rose respondió afirmativamente, asegurando que era exactamente como parecía y que su hijo desconocía la derrota porque jamás la había experimentado. Mientras tanto, en el Salón de los 100 Guerreros, Aaron reunió a todos los participantes para el cuarto examen. Aunque había muchas personas presentes, solo quedaban 2 candidatos verdaderamente destacados. Acto seguido, anunció que la temática de esta etapa sería estrategia de mazmorra. Todos se dirigieron al laberinto, una mazmorra construida especialmente para la selección, llena de monstruos aterradores, desafíos brutales y trampas infernales. Según explicó, al final del recorrido los esperaba un jefe final, y el primero en derrotarlo ganaría la etapa. Una vez frente a la entrada, el instructor se mostró visiblemente sorprendido al ver al grupo que acompañaba a Melo, ya que no lo creía del tipo que formara equipos. A su lado estaba Jasper, junto con todos los subordinados que había reunido durante el proceso. Con tan solo una mirada, era evidente que su equipo era ahora el más fuerte del salón. Por otro lado, Max se encontraba completamente solo. Intrigado, el instructor le preguntó por qué estaba completamente solo, pero la pregunta fue devuelta con firmeza, y Max replicó si acaso eso representaba un problema. Dado que el objetivo del examen era evaluar el rendimiento como líder, todos los participantes habían recibido la tarea de formar un grupo. Sin embargo, Max argumentó que sí había formado un equipo, pero que realizaría la prueba de la mazmorra en solitario por decisión propia. Por esa razón, les había pedido a sus compañeros que se quedaran atrás, lo cual, según él mismo confirmó, no infringía ninguna regla. Aaron quedó atónito y se preguntó por qué alguien desearía asumir una misión tan peligrosa sin ayuda. Entonces, el candidato más fuerte respondió con total naturalidad que simplemente no le gustaba que la gente revoloteara a su alrededor, y que no había más explicación que esa. Mientras el instructor esbozaba una sonrisa ante el comportamiento del problemático contendiente, Melo escuchaba desde atrás con atención todo lo que su rival decía. En ese momento, recordó a Val, con quien solía hablar sobre el arte de los combates 1 contra 1. Como los más poderosos de sus respectivos lados, ambos servían como representantes, y eso les permitía luchar libremente, sin restricciones. Al imaginar su rostro, pensó en aquel recuerdo con cariño y no pudo evitar sonreír para sí mismo. Al principio, Melo había creído que solo encontraría gente aburrida en el examen, pero estaba claro que también había dado con personas realmente interesantes. En total, se formaron 4 equipos, y examinadores acompañarían a cada uno para calificarlos a lo largo del recorrido. Al ver el rostro de Melo, uno de ellos le preguntó si había algún problema, ya que la mazmorra parecía complicada. El examinado, curioso, preguntó si existían condiciones específicas que debían cumplir, ya que esta vez estaban literalmente arriesgando la vida, y cualquier persona inútil quedaría atrás. Los candidatos debían aprender no solo a ser líderes, sino también a asumir la responsabilidad que conlleva serlo. El antiguo rey demonio sonrió al escuchar esto, interpretándolo como un permiso tácito para hacer lo que quisiera. Pasado un tiempo, finalmente llegó el momento de iniciar el examen. Al final, solo unos pocos lograrían ingresar a las fuerzas. Mientras tanto, Jasper pensaba en su maestro cuando, repentinamente, alguien llamó a Melo,
quien se movía alrededor de la muralla exterior del laberinto. El joven sostenía un trozo de papel y decía, el punto correcto debería estar por ahí. Tras identificarlo, imbulló su espada con una mezcla concentrada de magia y aura. Mientras fijaba su mirada con una intensidad absoluta, los demás intentaron preguntarle qué estaba a punto de hacer. Sin embargo, el joven líder se adelantó, clavando su espada profundamente en la pared. Todos abrieron los ojos de par en par al ver que la capa exterior estallaba violentamente. Sorprendidos, preguntaron a Aarón si realmente era posible romper las paredes con tanta facilidad, pero evidentemente no era así. La piedra frente a ellos se suponía que era tan resistente como los materiales más duros conocidos por la humanidad. Jasper lo elogió y lo admiró, aunque también se preguntó por qué había mostrado su fuerza de manera tan abierta. Al ver a su maestro estirarse y prepararse para otro golpe, comprendió finalmente lo que pretendía hacer y no podía creer la idea tan absurda como innovadora. Meló volvió a golpear y luego pasó al siguiente punto y al siguiente, diciendo que debían avanzar en línea recta, ya que era la manera más rápida y eficiente de alcanzar el objetivo. Sonriendo mientras rompía capa tras capa del laberinto, dejó a todos los presentes impresionados por su fuerza. El cuarto examen consistía en una estrategia de mazmorra. Tenían que superar monstruos feroces y un sinfín de trampas, y quien venciera al Minotauro en lo más profundo del lugar sería quien obtuviera la mayor cantidad de puntos. Esa era la intención inicial, pero ahora, las paredes de la estructura estaban cayendo a pedazos. Jasper les ordenó a sus hombres que siguieran ciegamente a Meló, aunque no podían evitar quedarse boquiabiertos ante el talento de su nuevo líder. El joven atravesó otra capa de la mazmorra con una sonrisa, cortándola como si fuera mantequilla. Era justo lo que se esperaba por parte de quienes realmente lo conocían, y si mantenían ese ritmo, incluso sin apresurarse tanto, probablemente marcarían un nuevo récord. Mientras tanto, Max también se encontraba junto a la capa exterior del muro. En lugar de abrirse paso a golpes como Meló, presionó con suavidad un solo punto con su dedo, concentrando su energía. Con una fuerza precisa, empujó y rompió el muro. Al igual que su rival, también logró atravesarlo, aunque con un estilo mucho más refinado. El instructor quedó asombrado por lo que acababa de presenciar. Llevaba 2 décadas trabajando para el comité de selección y jamás había visto un candidato como ese. Era como si sus ojos lo engañaran, ya que el joven parecía haber roto el laberinto entero sin esfuerzo. Inquieto ante la posibilidad de que hubiera causado una alteración en la estructura, le preguntó qué había hecho exactamente. Max, con serenidad, explicó que todo, absolutamente todo, tenía un punto de quiebre. Para los seres vivos, ese punto clave conecta todas las cosas, pero también representa una debilidad que los vuelve vulnerables. Dicho esto, romperlas era sencillo, al menos para alguien como él. Si tenía el talento suficiente para seguir un método así, entonces superar el laberinto sería como dar un paseo por el parque. El prodigio siempre había sido el mejor, y sabía que en este examen no sería diferente, ya que todos ya lo consideraban el número 1. Sin embargo, el instructor, intrigado, se preguntó si acaso Max aspiraba a algo aún más alto. Sin duda, Max era digno del apellido Evans y del rol de vasallo del reino. Según el mapa, el Minotauro debía encontrarse justo al otro lado de esa capa, por lo que Max empujó el muro una vez más. En ese instante, el examinador se cuestionó si personas como él realmente seguían existiendo. El muro, efectivamente, se rompió, pero no en el punto donde había sido golpeado, sino más allá, cuando el cuerpo del Minotauro salió disparado al atravesarlo por completo. Todos se quedaron perplejos al ver a la bestia, y aún más, al notar el estado en que se encontraba. Lo increíble era que antes de que el representante de los Evans llegara siquiera a la parte más profunda del laberinto, el objetivo ya había sido derrotado. Incapaces de comprender lo que acababa de suceder, miraron hacia atrás y vieron a Meló, completamente ileso e impasible, sosteniendo su espada sobre los hombros con una sonrisa burlona. Con tono arrogante, dijo que era una lástima, pues el prodigio se había quedado a un solo paso de ganar. La burla golpeó directamente el orgullo de Max, quien siempre había sido el primero en todo lo que se proponía. Había sido elogiado durante toda su vida, y todos pensaban que era solo cuestión de tiempo antes de que se convirtiera en el guerrero divino de esta era. Sin embargo, toda esa atención se estaba desviando hacia Meló, y por primera vez desde que nació, Max se enfrentaba a una existencia comparable a la suya. Mientras tanto, en la residencia Evans, Rose y Olivia tomaban el té cuando el mayordomo entró con noticias sobre el examen de estrategia en la mazmorra. Rose le pidió que hablara de inmediato, sin importarle que hubiera una invitada presente, ya que de todas formas iba a enterarse. Afirmando con confianza que su hijo ganaría, no podía imaginar otro resultado. El reporte indicaba que Max había despejado la mazmorra con una velocidad más allá de lo racional, destruyendo las paredes para llegar al objetivo por la ruta más corta, superando los récords establecidos de forma abrumadora. Rose se rió encantada y aplaudió con orgullo por su hijo. Olivia,
Al oír sobre las paredes destruidas, comentó en voz baja, realmente es un monstruo. Sin embargo, para sorpresa de ambas, el mayordomo finalmente entregó la noticia trágica. El joven maestro había quedado en segundo lugar en el examen. Por otro lado, Melo, el representante de la familia Wilson, había terminado primero, completando la tarea aún más rápido. Incrédula, Rose no pudo evitar hacer una mueca ridícula, incapaz de creer lo que acababa de oír. Golpeando la mesa con furia, gritó que era imposible que su precioso hijo hubiese quedado en segundo lugar. Insistiendo en que debía tratarse de un error, le preguntó al mayordomo si era cierto, pero este no podía mentir. Olivia, por su parte, solo había adoptado a Melo para que participara en el examen, y no le habría importado si abandonaba a la mitad. Sin embargo, desde el primer momento, el joven había superado todas sus expectativas. Al recordar todas sus hazañas, comenzó a preguntarse hasta dónde era capaz de llegar. Viendo sus resultados, sabía que pronto tendría que cancelar su contrato de esclavo, lo cual también haría más fácil restaurar el honor de su madre. Justo entonces, Rose habló, afirmando con una mirada fría y amenazante, muy distinta a la habitual, que le preocupaba que la gente malinterpretara la situación. Dijo que solo porque las matriarcas de sus casas no pudieran concebir varones, eso no le daba a la familia Wilson el derecho de adoptar esclavos. Con voz tensa, advirtió a Olivia que no creyera que había vencido a su familia. Afirmó con firmeza que la cuarta etapa no determinaba el verdadero valor de sus representantes, y que aquello debía ser solo una coincidencia. El ejército siempre sería el ejército, y no debía ilusionarse. Olivia respondió que al principio, ella había sentido exactamente lo mismo, le resultaba imposible creer en la fuerza de Melo. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que su progreso no era ni suerte ni coincidencia, y ahora podía decir con toda seguridad que él era capaz de superar a Max. Aquella declaración audaz y directa tomó a Rose completamente desprevenida. Con un suspiro, recuperó la compostura y le pidió a su invitada que se retirara, pues ya había perdido todo entusiasmo. Olivia, molesta por la actitud de la anfitriona que la había invitado, se levantó y salió rumbo a su carruaje. Al mirar hacia atrás, vio que la matriarca la observaba desde la ventana con ojos encendidos de furia. Nunca había esperado que su hijo perdiera, por lo que Olivia concluyó que sería mejor actuar con cautela. Llamando discretamente al mayordomo, le dijo que seguramente ya sabía lo que debía hacer. Inclinándose obedientemente, él responde que ya ha comenzado a actuar y que está prestando su ayuda. Como siempre, es excelente. Con la respuesta que deseaba en sus manos, la noche avanzó y pronto llegó un nuevo día. Al mismo tiempo, los examinadores de selección se reúnen, y los ganadores están esencialmente reducidos a los dos candidatos principales. Ambos ya habían superado pruebas y desafíos únicos, dignos del título de guerrero divino. Según ellos, si entrenan más duro, el guerrero más fuerte que hayan tenido estará cerca de nacer. Mientras los demás se quedaban boquiabiertos ante esa afirmación, Aaron sonrió con satisfacción, orgulloso de presenciar ese momento como guerrero. Justo en ese instante, se escuchan gritos desde afuera, pidiendo a alguien que se detenga. Como los presentes estaban en una reunión, se les había indicado que no interrumpieran. Sin embargo, el intruso se abrió paso a la fuerza. Un anciano irrumpió con autoridad, clavando su bastón en el suelo y preguntando quién se creían que era. Incluso Aaron se sorprendió al verlo allí. El hombre era Walter, el anciano de la familia Evans. Acto seguido, declaró que había escuchado un rumor de que existía alguien tan habilidoso como su descendiente Max. Por lo tanto, vino a hacer una solicitud, ordena que los dos se enfrenten en un combate, ya que es mejor elegir al guerrero divino lo antes posible. Anne, sin embargo, protesta. No está de acuerdo con la idea y pide que esperen para decidir al verdadero ganador. Insiste en que deben someterse a más pruebas y entrenamiento. Además, está prohibido hacer algo así antes del examen, incluso si es una solicitud del anciano. A pesar de esto, a Walter no le importa la opinión del joven. Según él, así es como se hacen las cosas en la familia Evans. Y si los 3 ancianos y los 4 emperadores de la espada están de acuerdo, incluso la selección del guerrero divino puede ser anulada. El instructor desprecia al anciano, que está intentando politizar el examen. Él y los otros 6 ya han dado su aprobación, por lo que esto ocurrirá sin discusión. Con firmeza, Walter aclara que no se trata de una solicitud, sino de una orden. Aaron apenas logra contenerse para no discutir de nuevo, pero le dicen que no se sienta mal. Después de todo, según ellos, no hay forma de que alguien de quien nunca se ha oído hablar se convierta en el guerrero divino. Esa misma noche, el santo de la espada se reunió con Melo para informarle de los recientes acontecimientos. Para su sorpresa, el joven no parece molesto y simplemente pregunta cuándo será el duelo. Será por la tarde, dentro de 3 días, y el ganador será el guerrero destinado del reino. Aaron se disculpa, creyendo que debería haber pasado más tiempo entrenándolo. No obstante, el joven asegura que ya ha hecho todo lo posible en el salón de entrenamiento, y que eso es más que suficiente. Está tan confiado como siempre,
aunque el instructor aún se pregunta si realmente estará bien. Con el aura divina brillando a su alrededor, Meló declara que el examen de selección del guerrero pronto llegará a su fin. Finalmente, el día de la batalla decisiva ha llegado, y ambos candidatos se encontraban en sus respectivas salas de espera. Solo se les permite usar una espada de madera, y el combate termina cuando uno de los dos se rinde o queda incapacitado. Meló se levanta, diciendo que tiene algo que decir. Extiende la mano hacia Aarón y le agradece por todo lo que le enseñó hasta ahora. Incapaz de contener su sonrisa y con el rostro enrojecido, el instructor le estrecha la mano a su alumno y le dice que rezará por su buena suerte. Con esa despedida, Meló caminó por los pasillos del salón de entrenamiento y se detuvo al sentir una sensación extraña. Apenas girando la cabeza, pregunta qué hacía allí un anciano de la gran familia Evans. Walter se ríe ante la percepción del chico, diciendo que ni siquiera se había presentado aún, pero que uno puede saber quién es sin necesidad de tales formalidades. Después de todo, el antiguo rey demonio reconoce un espíritu de lucha ominoso cuando lo ve. Según Aarón, la familia Evans cuenta con uno de los 3 grandes ancianos. Ambos son maestros en artes marciales, pero el primer guerrero divino era completamente diferente y se sentía como un sabio. En cambio, el espíritu de lucha del anciano se asemeja más al de un demonio. Como él y Max iban a enfrentarse, vino a ver qué clase de persona era el chico y dedujo que Meló tiene el mismo olor que él. Meló se burla del anciano y le pregunta si necesita algo, dejando claro que no tiene tiempo para eso. Sin embargo, Walter le responde que no es nada importante, aunque sí vino con un pequeño favor que pedir. Para su sorpresa, el anciano le pide descaradamente que deje ganar a Max en el duelo. El candidato, incrédulo, no podía creer lo que acababa de escuchar. Sin embargo, Walter no se detuvo allí, sino que insistió aún más, prometiéndole que si aceptaba la petición, haría que valiera la pena. Toda la familia Wilson, incluida la suya, estaría a salvo y segura por el resto de sus vidas. Así, el verdadero propósito del duelo finalmente quedó al descubierto. No obstante, para desgracia de ellos, Meló no era lo suficientemente corrupto como para conformarse con algo tan mediocre como el segundo lugar. Al darse la vuelta y rechazar la propuesta sin vacilar, su asistente lo reprendió por haber sido grosero con un gran anciano. Sin embargo, Walter simplemente se echó a reír, claramente encantado. Para él, resultaba irónico que un antiguo esclavo hubiera ascendido hasta ocupar la posición más cercana al guerrero divino, y ahora se atreviera a actuar con arrogancia. Con una sonrisa siniestra, el anciano se mostró entusiasmado por el combate, convencido de que Max aplastaría esa actitud engreída. Poco después, Meló llegó a la entrada de la arena, donde le preguntaron si estaba listo para el combate. Con una sonrisa llena de confianza, respondió que estaba listo en cualquier momento. Acto seguido, las puertas se abrieron y él dio un paso al frente. Como regla general, solo los candidatos tenían permitido ingresar a la arena, mientras que todos los demás observaban desde sus asientos. En ese momento, todas las personas relevantes ya estaban presentes. Fue entonces cuando Max se acercó a su oponente y le preguntó si estaba dispuesto a conversar brevemente antes del combate. Con seriedad, le explicó que había nacido para ese rol, que fue criado para ser un rey y que entrenaba todos los días sin excepción. Con el paso del tiempo, sin darse cuenta, nadie de su edad podía igualarlo y logró alcanzar la cima de las artes marciales. A pesar de eso, confesó que en ocasiones sentía miedo. Temía que en un futuro no muy lejano surgiera un guerrero divino capaz de superarlo. Por ello, había dedicado su vida entera al arte del combate, con la intención de convertirse en un ser inalcanzable, más allá del alcance de todos. Aunque es capaz de darlo todo incluso sin un rival digno, se cuestiona, ¿para qué empuñar una espada si no hay propósito? Con esa duda en el aire, el joven prodigio declaró que daría lo mejor de sí para vencer a sus enemigos y demostrar que su existencia en este mundo tenía sentido. Entonces, tomó su posición de combate y dejó rugir su aura sagrada con toda su fuerza. Mientras tanto, Meló permanecía imperturbable, aunque el público entero estaba completamente asombrado ante el poder arrollador de Max, reconociendo que sin duda se encontraba en otro nivel. De hecho, considerando lo que mostraba, algunos se atrevían a decir que podría vencer incluso a los 10 reyes espada, o quizás estar a la altura de los mismos emperadores. Desde las gradas, Rose observaba y escuchaba con atención. Sonreía con un gesto de diversión en el rostro, plenamente consciente de que su hijo había superado, por mucho, todos los rangos que se mencionaban. Después de todo, el niño ante ellos era un genio sin comparación, alguien que nunca antes habían visto. Aunque para los demás se tratara solo de un examen, para ella era la antesala del castigo del muchacho que les había arrebatado el primer lugar. En silencio,
deseaba ver su caída. Con una voz firme, le dijo a su hijo que no se dejara vencer con un solo golpe. En ese instante, Max se lanzó con determinación, con los ojos ardiendo en concentración. No obstante, al ver a su oponente moverse lentamente y con aparente despreocupación, comenzó a preguntarse si se trataba de una provocación. Pronto se convenció de que no era así, creyendo que el chico simplemente no podía seguirle el ritmo. Su rostro adoptó entonces una expresión decepcionada, pensando que por fin había encontrado a alguien digno de ser su rival, pero que lamentablemente no estaba a la altura. Con algo de resignación, levantó su espada decidido a terminar el combate rápidamente. Fue justo en ese momento cuando sus miradas se cruzaron y las espadas de madera hicieron contacto. El impacto fue tan poderoso que levantó una nube de polvo en toda la arena. Cuando el humo y el aura finalmente se disiparon, todos creyeron que el combate había terminado. Sin embargo, una voz familiar rompió el silencio. Max se había proclamado a sí mismo como un rey, y así que Melo esperaba algo más impresionante. Sujetando la espada con apenas 2 dedos, le dijo que su supuesto poder total lo había decepcionado profundamente. Ante esa escena, el joven prodigio comprendió que había sido superado en ese primer intercambio. Apretando los dientes con fuerza, su habitual actitud serena se desmoronó, dejando lugar a una expresión enloquecida, muy parecida a la de su madre. En un arrebato, gritó al oponente que no se volviera arrogante. No obstante, unos segundos después, logró recuperar la compostura. Entonces, retrocedió con rapidez para ganar algo de distancia. Con una mirada desafiante, clavó los ojos en su rival y comenzó a concentrar su energía una vez más. En cuestión de segundos, el campo entero se llenó con su aura sagrada, la cual liberó completamente para potenciar sus habilidades físicas. Brillando con fuerza y rabia, mostró por primera vez su verdadera forma. Sabía que los siguientes momentos serían decisivos, por lo que cargó hacia adelante con todo lo que tenía. A continuación, lanzó una serie de ataques veloces, cada uno más rápido y agresivo que el anterior, a un ritmo que pondría en aprietos incluso a los luchadores más expertos. Sin embargo, para asombro de todos, Melo esquivó cada uno de ellos con facilidad, como si no representara ningún desafío. No recibió ni un solo golpe. Desde una posición cercana, Aaron observaba el combate sin poder creer lo que sus ojos veían. Estaba atónito por lo que su alumno estaba logrando, incapaz de comprender cómo era posible que evitara todos esos ataques por un margen tan mínimo. A medida que sus golpes fallaban una y otra vez, la ira comenzó a crecer dentro de Max. Apretando los dientes con frustración, lanzó otro corte mientras Melo, completamente sereno, volvía a esquivarlo sin esfuerzo. Mientras tanto, Melo permanecía completamente tranquilo, y a pesar de todo, reconocía la fuerza del joven desde que lo vio por primera vez en el salón de entrenamiento. El simple hecho de que hubiera llegado hasta allí ya representaba un enorme obstáculo superado, por lo que sabía que debía dar todo lo que tenía. En ese momento, el antiguo rey demonio giró, y aprovechando el impulso de su propio cuerpo, lanzó una patada perfectamente conectada contra su enemigo. Gracias a sus habilidades, Max logró bloquear el contraataque inesperado, aunque la fuerza del impacto fue suficiente para hacerlo retroceder varios metros. Frustrado por cómo se estaban desarrollando las cosas, maldijo a su rival. No obstante, como consecuencia de ese intenso intercambio, el nivel de combate de Nella había mejorado sorprendentemente, lo cual solo aumentaba su molestia. Fue entonces cuando una voz chillona llamó a Max usando un apodo cariñoso, lo que provocó que girara la cabeza con una expresión de fastidio. Era Rose, que se encontraba junto a la arena preguntando si su hijo estaba bien e ignorando por completo a los hombres que intentaban detenerla. Recuperando la compostura, Max le pidió con calma a su madre que no usara su apodo en público, ya que era inapropiado. Ella se disculpó, alegando que simplemente estaba preocupada, pero él aseguró que no había necesidad de tales sentimientos, ya que tenía la firme intención de devolverle todo el daño a su oponente. Con esto, ambos combatientes se enfrentaron una vez más, listos para ejecutar su siguiente movimiento. Max, decidido, anunció que usaría una técnica que había reservado para un enemigo de nivel guerrero. Con un grito de guerra grave y retumbante, reunió su energía, y hasta Melo notó que la calidad de su aura sagrada había cambiado. De pronto se movió, pero dejó atrás varias réplicas de su cuerpo en el mismo lugar donde estaba. Incluso el antiguo rey demonio se sorprendió al ver que el joven usaba la técnica sagrada sombra invisible para invocar clones de sí mismo. Sin embargo, esa era una técnica de Baal, y la imagen de ella utilizándola aún estaba fresca en su mente, por lo que se preguntaba cómo demonios podía Max realizarla, ya que solo una persona con una voluntad feroz podía dominar algo así. Con una sonrisa arrogante y orgullosa, Max preguntó cómo pensaba defenderse Melo de 4 versiones de él mismo, encantado con su hazaña, y anunció que lo atacarían desde todas las direcciones. Incluso se atrevió a advertirle lo difícil que sería resistirlo. Por desgracia para él, Melo ya había visto antes esa carta bajo la manga y sabía perfectamente que lo único que debía hacer para romper la técnica era golpear al cuerpo real. Max se rió, convencido de que eso era mucho más fácil decirlo que hacerlo. Así,
Los 4 cuerpos se lanzaron al ataque compartiendo exactamente la misma velocidad que el original, y mientras no se hiciera nada, Max planeaba causar tanto daño como fuera posible. Al ver que Melo seguía esquivando y moviéndose con soltura, le gritó que si realmente quería ganar, tendría que contraatacar, e incluso le preguntó en tono burlón si evadir era lo único que sabía hacer. A pesar de sus constantes provocaciones, Max guardaba un secreto que según él, nadie había descubierto aún. Aunque todos podían ver sus 4 cuerpos, estos no eran más que meras distracciones dentro de su gran plan. En realidad, el cuerpo verdadero se encontraba oculto y se había estado desplazando silenciosamente hacia la espalda de su enemigo todo ese tiempo. El verdadero propósito de la técnica sombra invisible era crear réplicas con camuflaje óptico, permitiendo que el cuerpo principal se volviera invisible y pudiera asestar un golpe fatal por la espalda. Con una sonrisa de triunfo, Max levantó su espada, convencido de que la victoria estaba al alcance de su mano. Sin embargo, en ese preciso instante, el codo de Melo impactó de lleno en el rostro del cuerpo verdadero. El prodigio no esperaba ser golpeado mientras su técnica estaba activa, y el golpe le rompió la nariz. Al caer al suelo por el dolor, todas las réplicas comenzaron a desvanecerse hasta desaparecer por completo. Si uno prestaba atención, podía notar que la técnica era inútil, ya que no podía ocultar el sonido de los pasos del cuerpo real. Incluso Val había dicho que esa habilidad no funcionaría contra oponentes fuertes y que no era más que un truco de feria. De rodillas, Max trató de sostenerse con esfuerzo para no desplomarse por completo, levantó la mirada y soltó un grito de horror al ver, con absoluta incredulidad, la trágica situación en la que se encontraba.